programa hablamos de la escuela, un poco de polaca, los pedos en la casa. Andamos conectados a la cuarta vertical. Escucha este podcast, préndele a la bacha. Síguenos en redes pa' que guaches lo que falta. Dale play, al Coco, dale play. Sigue en YouTube, al Coco, dale play. Síguenos en TikTok, en Facebook, dale play. Préndele al Coco, dale play, ponle play. Sonamos en vivo los lunes a las 8 por radiobonsai.net. Dale play, play. Hola, bienvenidos al podcast del Cof Cof, que se transmite en vivo desde la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México todos los lunes a las 8 de la noche como parte de la programación de radiobonsai.net. El episodio 16 está siendo emitido con fecha del 2 de noviembre del 2020, especial para todo un país que celebra el retorno de sus muertos y la bendición de todos los santos, de acuerdo con el calendario gregoriano de la Iglesia Católica. El Día de los Muertos, según los ortodoxos de las tradiciones mexicas, la extensión del Halloween para niños que piden calaverita toda la semana y para la banda que busca un pretexto nomás para justificar la peda de 4 días. Hoy, como cada lunes, me acompaña mi carnal Isaac Ávila, quien pueden seguir en redes como @elpinchidiablo o pinchimanco en la onda del Twitch, donde ya se están armando los pinitos para que tengamos transmisiones haciéndole al Fortnite y al Among Us y así, ¿no, carnal? Y a manquear en lo que sea, Simón, que sí. ¿Cómo estás? Chido, ya ahí vamos. Creo que ya estamos acostumbrados al encierro y a todo esto. Entonces, a ver, cuando cambie la dinámica, ¿qué se hace? Está interesante esto. Está interesante, vamos a ver cómo se pone. ¿Y qué cuentas? ¿Qué has hecho esta semana o qué? Esta semana nada porque va empezando. Hoy me dediqué a limpiar porque tengo un cagadero de cosas como acostumbro, como buen acumulador. Entonces me dediqué a la limpieza, básicamente. Y descubrí una serie, aprovechando, que se llama Sangre de Zeus, ¿no? Que es básicamente cualquier historia de un semidios griego, pero llevada como al estilo del anime. Interesante, está buena. Órale, está chingón. Sí, igual y en una de esas, te entró el espíritu de la Maricondo. Ándale. ¿No? El espíritu de la Maricondo. Ahí tenemos un Cof de la Maricondo de cuando todo era diferente, ¿no? Y aprovechando que que hablas de ese capítulo, les tenemos una sorpresa. Ahora sí, yo creo que esta semana sale. Ya saben que hemos estado bastante presionados con esto de que se nos da eso de no morirnos de hambre. Entonces, pues hay que chambear. Y no hemos podido, pero espero que esta semana ahora sí salga. Esta semana ya hemos estado trabajando en muchas cosas. Al fin ya están arriba los programas que teníamos pendientes, en el Spotify, en el YouTube, y también estamos haciendo pruebas para pues, ponerles más contenido, ¿verdad? Porque pues así nada más como que de repente para vernos hablar y así no está tan divertido. Entonces estamos ya entrando a un proceso de edición y de colaboración distinto para ponerles pues, más contenido en las redes y de ahí van a ver que pronto va a haber, síganos, yo creo que les va a gustar, a mí me gusta. Yo espero que también les guste. La semana pasada en esta transmisión platicamos de la maldición del general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fuera secretario de Seguridad en el sexenio de Peña Nieto. Y pues esta semana la actualización, nada más es que sabemos que se encuentra de camino a Nueva York para ser juzgados por las cosas que ya les contamos, ¿no? Sobornos del cártel de los Beltrán Leiva, lavado de dinero, venta de drogas y otros tantos supuestos delitos que ya se irán esclareciendo conforme se vaya desarrollando la investigación, porque aquí todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Exactamente. Y pues también dicen por ahí que le quieren congelar sus cuentas del banco y que se va a romper la relación de México con Estados Unidos. Y bueno, en este periodo en el que va a haber elecciones en Estados Unidos, que según yo van a durar toda una semana por la cuestión de la pandemia, o no sé si un mes, algo así. Sí, está distinto el proceso. Van a estar extendidas, ¿no? Exactamente. Van a estar extendidas para que la gente pues pueda votar a gusto.
¿no? Los comicios de Estados Unidos. De hecho, ya hubo como como un prevoto, y ahí traen como un rollo de selección. Pues ya saben ustedes que las elecciones en Estados Unidos no son como en México, ¿no? Ellos tienen otro sistema y articulan de otra manera sus votaciones. Perdón, muy probablemente, pues ya ahí por enero ya sepamos qué pasó, ¿no? A Exacto. finales de noviembre más bien, ya sepamos qué pasó y veamos si ganó el Biden o si ganó el Trump, que ahora ya anda muy mexicano y dice que AMLO es su carnal, y ¿no? El otro compa pues se subió a la lógica de cómo es posible que Trump separe a la gente de los migrantes, y pues veamos si no es más de ese choro del que se suben a la tendencia nada más por andar buscando votos, ¿no? Claro, como Obama, ¿no? Que resulta que es uno de los presidentes que más deportaciones hizo, o pues todas las broncas de la guerra en Medio Oriente, entonces pues nada más, pura labia. Pura labia. Y Trump, pues quiere la paz, ¿no? Trump ya quiere sacar a los soldados de allá, porque también se gasta una lana, la industria de la guerra. Vamos a ver qué tanto pasa ahí y qué tanto nos afecta, que de por sí ya tenemos pandemia. Se estaba viendo que luego de repente en las notas de la pandemia al principio de este rollo salía un dato y entonces salían los amarillistas, ¿no? El clásico clickbait a decir, no, es que la economía se cayó y Andrés Manuel, y dices, bueno, pues supongo que es normal, ¿no? Cerraron a todos, Pues es supongo que es que, normal que se caiga la economía. exacto, sí, a lo que iba es, por ejemplo, estaba saliendo otra vez esta nota, ves que ahora los periódicos acostumbran publicar y publicar y publicar la misma nota 6, 7 veces. Estaba leyendo la de cómo fue el impacto de quitar el IVA en Alemania, ¿no? Y que ayudó a reducir la inflación y varios de los efectos de la pandemia. Y decían, pues es que aquí, ¿por qué no hacen eso? Pues obviamente tenemos un sistema corrupto que lo único que quiere es estar recaudando y recaudando impuestos pues, para llevarse sus pesitos. Ya se viene la Navidad y hay que comprar regalos. ¿Ustedes creen que Hay que comprar compran sus regalos. regalos en el Walmart como nosotros? Obviamente no, No, pues no, ellos los compran en Alemania. precisamente. Porque no hay IVA ahorita. Porque no hay IVA, entonces dicen, mira, pues sí, ¿no? Entre más haya para mí, mejor. Y sí, y veía una nota en la que explican que del déficit de 17% que teníamos hace unos meses, pues ahora recuperamos 12, entonces pues ahí va, o sea, yo creo que esto va a estar fluctuando y en función de veamos cómo pasa lo que viene, pues va a ser un buen golpe o no, y ya ves que viene la lógica del Buen Fin, y ya Exacto. desde ahorita ya se está anunciando, entonces como que pues sí se está buscando activar la economía con las mismas artimañas de siempre, pero pues esperemos que más bien la otra parte, ¿no? La parte que se ve afectada en interacción cotidiana, que es los restauranteros, los de los mercados, los que venden en la calle y demás, todo este negocio informal, no se vaya al traste nada más porque todo el mundo quiso salir a celebrar, ¿no? Exactamente. Covidiota, ¿no? Pusieron ahí en el Twitter, se hizo trending topic. La semana pasada, también les platicábamos de la película de Nuevo Orden, que es del director Michel Franco. Ahorita está en cines y es altamente recomendable, la recomendamos en este canal, donde ya esta semana pues les vamos a tener el análisis, ¿no? Ya hicimos el rollo, ya hicimos el guioncillo y entonces lo vamos a estar produciendo esta semana para pues igual si se convencen de ir a verla, siempre con su sana distancia, pues se lancen al cine, si no, pues de menos que tengan la reseña, les vamos a hacer, o más bien que ya les tenemos hecha, solo nos hace falta grabarla, ¿verdad? Que es importante, pero ahí va. Entonces les recomendamos que nos vayan a seguir al Instagram, porque ahí les vamos a estar subiendo cosas y en el YouTube y ya saben, en todas las redes. Ya les vamos a ir publicando también los programas como Dios manda y vamos a ir teniéndoles más sorpresas durante los próximos días hasta que se nos acabe el TIR y mientras vamos esperando su qué dirán. Que ya ¿No? llevamos varios años así, entonces no creo que se nos acabe, entonces vamos a tener contenido para rato. Sí, para quien sigue este podcast igual desde el inicio, no les comentábamos que en algún momento de nuestras vidas tuvimos un medio que se llamaba Transgresión, en el que nuestro sentido romántico de las cosas nos hizo hacerlo en papel y luego nos dimos cuenta de que no sabíamos un carajo de administración. Entonces de repente se conflictuó mucho, duró 6 meses, murió.
y de esa muerte pues ahora renace este proyecto que es el que hemos estado pues manteniendo, ¿no? Yo creo que ya vamos a cumplir casi 1 año y medio, 2 haciendo No, esto. justo me llegó una notificación de estas de las plataformas y ya tenemos un año justamente. Acabamos de Un cumplir año el año. haciendo. Entonces, Está bueno. está bueno. Yo quiero hacer una moción aquí, que anote el gato en presencia de los testigos, Que son los que muertitos. como Porfirio Díaz, quiero que cambien la fecha de lanzamiento del Cof Cof al 15 de abril, que es mi cumpleaños. Ya lo celebramos. Güey, pero ahí ese güey nada más lo recorrió un día, tampoco te mames, no 5 meses o 6. Maldita sea. O sea, son nuevos tiempos, ¿no? Hay que hacer cosas diferentes. Bueno, tenemos 1 año haciendo esto y muy seguramente En lo octubre, vamos mira a qué seguir casualidad, haciendo, ¿no? qué casualidad. En octubre, uy, qué raro. También la transgresión nació en octubre. Muchas cosas nacen en octubre. Octubre es este periodo, veía que nos tocaba en este Halloween una luna azul, porque hubo 2 lunas llenas dentro del mismo mes. La segunda se conoce como luna azul y ya saben que para los esotéricos eso mueve energías, cambia cosas y demás. Ah, con razón. Sí, estuve viendo que varias de la banda que tengo, pues no sé, en Facebook, en Instagram, estaba comentando cosas sobre la luna de octubre, que según además dice que es la más bonita, dice la canción, y que había energías locochonas, ¿no? Porque además se viene el otoño, ¿no? Entra el 26, 27 de octubre el otoño. Sí, es interesante también la lógica del Samaín, que es más bien como lo del Halloween. Es el periodo, se supone que es el periodo más oscuro como del año, para que luego de esa oscuridad pues venga la luz, ¿no? Como ya hemos hablado en otros puntos, para que haya orden debe de haber caos y para que haya luz debe haber oscuridad y es como un periodo largo. Entonces, ¿Tiene pues, que las ver con energías Samael se esa mueven. madre? Pues muy probablemente pues, podríamos hacer una investigación y aventarnos un especial de Samael, Samaín y Boba Fett, Baphomet, ¿no? Uy, no, ahorita que es Boba Fett, acaba de estrenarse el primer capítulo de la segunda temporada del Mandaloriano. No mames, no El mames. Mandaloriano, las novelas de los millennials. La novela ¿No? Millennial. Es que está bien chido porque pues es un western clásico, ¿no? Es como aventarse por algunos dólares o algún buen clásico del western llevado pues, a la serie. No mames, qué pedo. Otra vez lo volvieron a hacer. O sea, el primer capítulo contrasta muy cabrón con aquel dirigido por, ya saben, mi enemigo número 55 de mi lista, Waititi, ¿no? Que siento que lo hizo planísimo. O sea, se nota la escuela de Marvel en su hechura. Y entonces siento como que no tiene alma el capítulo, pero te avientas al primero otra vez y no mames, qué pedo, qué pedo. Y está bueno. Yo esta semana terminé de ver La maldición de Bly Minor. Está en Netflix. Y Está bueno, muy la vi buena como hasta el capítulo 8, ¿no? Sí, más o menos. La vi después de haber visto Hill House y de repente sucede algo ahí raro y se va al traste. Ah, Iba todo volviste muy a ver Hill bien. House. No, más bien la voy a volver a ver, Ya. darme el mal sabor de boca, porque la verdad es que no me gustó. O sea, también una novela ahí está muy raro. Está raro. Pero Si quieren siento verla, que pues la véanla, ¿no? relación, además temporal y del espacio y de la configuración psicológica de los personajes está muchísimo mejor llevada en Hill House que en Bly Manor, ¿no? Sí, o sea, de repente aquí hay un argumento interesante en el que ves que los fantasmas se borran o pierden la memoria de las cosas, entran en una elipse de tiempo en la que si no trascienden se quedan atorados y es donde viene el sufrimiento que creo que ha de estar cabrón. Imagínate el Sí, el eterno olvido, retorno ¿no? de repente de morirte y estar repitiendo lo mismo y de repente olvidarlo y que es la misma, un poco la misma línea argumental que tiene A Ghost Story, que es así, se las recomiendo también, Ya está está en bien Netflix locochona y también. que también está en Netflix, y tiene que ver con esa trascendencia de romper el ciclo, ¿no? De cuando el fantasma rompe el ciclo, entonces trasciende y puede cambiar de realidad, y eso creo que es muy rescatable dentro del discurso de la serie, pero ya después se convierte en algo raro, siento que ya no supieron cómo resolverlo, se lo sacaron de la manga, Sí, hay un y personaje ahí entonces que parece que es trascendente, pero pues no tanto, o sea, está... se quedan cosas Sí. sueltas, de repente hay como Deus ahí que no tiene tanto sentido. El desenlace y el epílogo están súper de sobra, o sea, El, pudieron de, haber el hecho otra cosa. desenlace.
El desenlace me estresó, ya llegó un Sí. punto del desenlace en el que dije, ya, por favor, ya, por favor, ayúdenme, sáquenme de aquí, ¿quién se murió, yo o ellos? Que para esto, o sea, digo, si la quieren ver, si les gustan las novelas, igual, o sea, está bien ahí para dominguear, creo que es mucho tiempo, ¿no? O sea, bien puede haber sido una película, tal vez. O una Yo les miniserie, recomendaría- 3, 4 capítulos una miniserie, bien sí. densos, hora y media. Esa tendencia de también hacer capítulos más largos está chida. Que es más bien te echas 4 películas. Pero está chido, o sea, pudo haber sido creo que más corta y le hubiera dado la misma carnita a los personajes. Porque sí hay personajes como Hannah que me parecen una brutalidad. Sí, de hecho, creo que ese es el más rescatable Sí. de todos, ¿no? Los demás son ahí medio raritos, cumple mucho con la agenda, ¿no? En fin, yo les recomendaría mejor que leyeran ¿cómo se llama nuestro carnal de Comala? Como a la otra vez. Porque Pedro Páramo. Pedro Páramo está bueno. Deus, ya estamos también en el mismo loop. Eso también lo comentamos la semana pasada. Y también me tardé en recordar quién era el autor, güey. Algo está pasando, algo raro está pasando aquí. Bueno, lea Pedro Páramo ya que salió 2 veces, ¿no? A ti que nos escuchas en vivo, que nos vas a escuchar en vivo durante los próximos minutos, te damos las gracias. A ti que viniste a ponerle play a este programa en el futuro, ya sea en YouTube o en Spotify, también te damos las gracias. A ti que no sabes de nuestra existencia, pero pronto vendrás a cotorrearla con el gato, el Isaac y el Rolo, también te damos las gracias, ¿no? Esta semana, en esta transmisión, el día de hoy, 2 de noviembre, les vamos a platicar del Día de Muertos, vamos a hablar de las tradiciones, de cómo se conforman y de los patrones transgeneracionales. Vamos a ir definiendo si te late esto que te estamos proponiendo. Pues te invitamos a que te quedes y participes también con tus opiniones en nuestro grupo de WhatsApp. Puedes entrar al grupo de WhatsApp por medio del inicio de radiobonsai.net. Puedes escribirnos por redes, o mandarnos señales de humo, que acá, como siempre, te vamos a estar poniendo atención, ¿no? Nuestros cotidianos seguidores que ya sabemos que están por acá, siempre por ahí nos escucha Damne, nos escucha Julia, ¿no? Nos escucha el buen Seth, y tenemos ahora un nuevo seguidor que se llama aquí Tlahuili, y ya nos abrió la puerta y nos etiquetó en unas stories y nos dijo que que tengamos cuidado luego con lo que hablamos de las fantasías y las ilusiones, porque resulta que también tenemos un público cautivo de estos seres a los que les dicen niños, ¿no? Ya ves que son como más inteligentes y mágicos que uno. Entonces, nos pidieron ahí que moderemos nuestro nivel de conciencia también para que ellos vibren con nosotros, ¿no? Y la andemos cotorreando. Le mandamos un saludo también a esos morrillos, que luego también nos escucha el bebé de Isaura, y no queremos generar gente con traumas aquí. Con más traumas. Nuestros tenemos, ¿no? Sí. Entonces les mandamos saludos a todos ustedes que nos escuchan desde el otro lado de la cuarta vertical. Ahí andamos para que nos manden saludos y fotos si quieren de sus altares del Día de Muertos. Pues sin más para introducir este programa, vamos dando inicio al podcast del Cof Cof. Es como el videoblog, pero platicado. Ya es noviembre, espántame, Panteón. ¿Te acuerdas que cuando hicimos el primer programa de octubre te dije ya es octubre, y entonces de repente ya no sé qué pasa con el tiempo? El tiempo y el espacio ya fueron. Acabo de ir a una taquería donde el Wi-Fi es el nombre de la taquería y 2021, ¿no? Porque dicen que el 2020 no existió, ¿no? Entonces, Tacos 2021 es la contraseña del Wi-Fi, porque no queremos acordarnos ya del 2020, ¿no? No, pero está bien, hay que aprender. Nos ha dejado más que nada aprendizajes. Aprendizajes, sí, pues yo creo que sí, la verdad, muchos aprendizajes, aunque no sé, también dependerá de a quién y cómo, ¿no? Siento que hay mucha gente que sigue reproduciendo ciclos como los de Blee Minor, es extraño. Espero que a la mayoría más bien nos haya dejado aprendizajes, que a los papás les haya enseñado a controlar a sus hijos. Ahora sí, se vieron de frente con ese demonio del, ay, es que el maestro no sabe, ¿no? Y Exacto, sí. no, mira,
Mira, también tú tienes ahí un poco de culpa, pues a nosotros nos ha dejado también varias enseñanzas y pues espero que a todo el mundo, de menos, pues ya somos más limpios, creo, ¿no? Sí, sí, definitivo. Yo, ves que te comentaba por ejemplo, de las manos. Sí, no soporto tener las manos sucias y me lavo las manos cada tanto. Ya lo tenía eso. Pero otras tantas actividades como la de los zapatos. Yo es igual y ya nos hacemos como los japoneses y nos quitamos los zapatos para entrar a la casa. Eso sería chido. Eso está bueno, yo lo hago, los zapatos, está interesante, vamos a ver. ¿Qué más nos deja, no? El 2020, que pues todavía nos faltan 60 días, pero ya pasó, o sea, me acuerdo, siento como si hubiera sido ayer el día que nos dijeron que nos teníamos que encerrar por 3 meses, y luego el día que nos dijeron que ya podíamos medio volver a salir, y mira, ya ahorita ya está acabando el año, dice Y se Marcelo viene que probablemente otro encierro porque pues esto está repuntando, ¿no? Se complica con el frío, entonces pues probablemente dice el rumor por ahí que pasando el Buen Fin para no putear tanto más la economía, pues vamos a esperar ese periodo, ¿no? Entonces por ahí pasando el 20 de noviembre, aprovechen el puente en su casa, obviamente, y para descansar y probablemente nos encierren otra vez o de aquí a enero. pues sí, ya ves, en Europa, ya hay toques de queda, ya hay encierros, en España hubo, muchas manifestaciones porque la gente dijo, no, nos vamos a morir acá, en Orbes, me parece, o El País, leía una entrada en la que dice que pues, un encierro nuevamente sería un golpe brutal para la economía de los restauranteros, pero pues sí, o sea, va a volver a pasar, ¿no? Como decíamos al principio de la emisión, pues mucha banda salió de su casa a cotorrearla en el Halloween, siguen yéndose de peda. Es raro, o sea, yo sé que ya sueno como señor, yo siento que ya pronto voy a ser de estos compas que le dicen hermano a todo el mundo y que repiten las Güey, nosotros palabras le de la decimos carnal Biblia a y todo el así. mundo, ya, güey. O sea, Nada más es raro cambiamos el porque sí, hermanito por carnal. por carnal, ¿no? O Ajá. sea, es raro porque siento que de repente ya, o sea, ya no soy joven, ¿no? Es muy probable que sea eso y que me alejé de muchas cosas, tratando de convertir los vicios en virtudes, ¿no? Y entonces ahora de repente veo a la gente que sale a chupar y me pregunto por qué lo hacen. O sea, uno se podría aguantar eso, no sé, yo me lo aguanto, ¿no? Pero bueno, igual y es que ya soy tío, ¿verdad? En una de esas. En Yo, una de yo esas creo ya que soy el ya. tío ese que se convirtió al, no, mijo, no hagas eso, mírate en este espejo, ¿no? Te voy a contar todas las cosas que hice mal para que no las repitas tú, ¿no? Y Pero pues ya, ahí ya vas y sienta te en aventas tu cabeza que hocico. no. Y bueno, por sincronicidad nos tocó celebrar pues, la fecha más importante del mes, o al menos a mí me parece más importante que el 20 de noviembre, ¿no? No sé ustedes, con la transmisión de este programa. Y ya entrando un poco en materia, pues hace rato leía una entrada de una página que se llama Relatos e Historias MX, donde dicen que el Día de Muertos conmemora hoy en día, pues tiene más tintas de invención del siglo XX que de costumbre prehispánica. Y yo la verdad es que creo que sí, que tiene toda la razón. Si fuera diferente, entonces estaríamos ahí como pues, en un problema, ¿no? Habría que considerar qué hicimos durante los últimos 500 años con nuestro crecimiento humano, nuestro desarrollo personal y cultural, porque pues ya ves, ¿no? O sea, esto que yo creo que va más bien como a una discusión bizantina de que si se pone la cruz en el altar de Día de Muertos o no, que si les echa sal y que, ¿no? Y la tradición prehispánica y que nuestras raíces indigenistas, ya sabes cómo se pone la banda. Sí, fíjate que yo vi el altar de un amigo que subió al Instagram, Jorge, que le mando un abrazo, que lo trató de hacer sin tanta, más bien evitando como casi toda representación del cristianismo y estaba interesante porque tenía ahí un petate y puso cosas ahí, elementos que me parecieron bastante interesantes porque sí era completamente distinto a todos los altares que yo había visto de Día de Muertos. Es que está interesante esa lógica. De acuerdo con este texto del que se hablaba, la prensa del siglo XIX, que pues que es el siglo XIX, 1800, ¿no? En principios del siglo Ujú. XX, 1900, pues reportaba el Día de Muertos como una procesión de gente que caminaba hacia las tumbas de sus difuntos para hacer una especie de fiesta que terminaba en peda, pero nada del culto a la muerte, como significamos hoy en día con los Qué altares, raro las en México. ofrendas, así, ¿no? El camino al Mitlán.
Justo ese es el punto, ¿no? Que cabe destacar que en eso sí seguimos siendo muy tradicionalistas, ¿no? O sea, en el punto de repente de decir, voy a ir bajo el pretexto del Día de Muertos, voy a ir a ponerme pedo, ¿no? Porque, como les decíamos, se reportaron fiestas, Halloweenes y demás verbenas. Sí, en mi barrio Fueron, hubo ¿no? sonidero. Hubo sonidero, no, pues es Sí. que ve, o sea, todas, aparte, o sea, fiesta con perreo, fiestas en la azotea, yo vi videos de luces, de gente que fueron a los antros, ¿no? Todo Ahí, eso, aquí sí, en Juárez y en Madero y todo, pues donde tradicionalmente se pedían los dulces, estaba muy chido. Antes ya les habíamos contado, resumen corto, en el centro histórico se pone bien chingón en circunstancias regulares porque ponen ofrendas en Regina, pues la banda sale a pedir los dulces, pues toda la noche hay actividad, ¿no? Nos hemos regresado 2, 3 de la mañana y un chingo de gente en las calles y festejando y hay fiestas y los sonideros que se hacen en las vecindades y se pone las chido. vecindades, ¿sí? Ajá. Y pues este año, pues nada más todos los que, digamos, todos los locales fueron los que estuvimos encerrados y toda la raza que venía para acá, pues sí se dejó caer y había un chingo de Se gente. dejó caer. Hubo ahí una noticia de un youtuber, que de repente iba pasando por ahí por Juárez, se encontró con unas muchachas que iban con capuchas y les preguntó de qué iban disfrazadas. Ellas le dijeron que de prostitutas. Él les dijo que el próximo año se iba a disfrazar de lo mismo. De repente pasó por un espacio en donde había como un contingente feminista y me lo agarraron a chingazos. Y lo metieron a la policía y se lo llevaron al MP. Y hasta Claudia Sheinbaum se promulgó en su Twitter de ver que va a checar el proceso y así. O sea, fue un caos. Igual la gente salió, anduvo pidiendo calaverita en toda la parte de por acá, por ejemplo, de Reforma, ¿no? También, pues mucha gente en la calle, ¿no? Mucha gente disfrazada. Es difícil, pues, quitar este rollo, sobre todo. No creo que tenga que ver con los niños, sino con la proyección que tiene el adulto sobre el niño, ¿sabes? Con la lógica es que Exacto. cómo voy a dejar a mi hijo sin pedir calaverita, es que qué le va a pasar. He visto unos TikToks muy interesantes, este, de noticias de Santa Claus, donde dice que este año no va a entregar, ¿no? Porque es de más de 70 años, creo que también ya lo habíamos tocado, Sí, ya. y que pues también ahí es interesante, ¿no? Si es una proyección, y hay que ver cómo llevamos esas cosas, pero bueno, por ahorita, si ustedes quieren ver qué tanto pasó en estas fiestas, pues si no tienen Twitter, descárguense el Twitter. Si tienen el Twitter, busquen el hashtag covidiotas, porque aparte ya sabes cómo es la banda de Twitter, ¿no? Que se tachan de puritanos, de altos. Se me hace que puro panista tiene Twitter, debe ser por el azulito, el pajarito, ¿no? Yo creo, Entonces sí son me suena. como puro puritano de alto valor, ¿no? Que siempre anda en la crítica y siempre... O sea, en Twitter el pendejo siempre es uno, ¿no? O sea, los otros Ajá, siempre van a es ser pendejos, donde yo más siempre voy a tener la razón. se hace claro eso, ¿no? De todos Es, son pendejos menos yo que estoy en Twitter. Ajá, o sea, la gente se tacha muy de puritanos y todos los demás son idiotas y no sé por qué también esa necesidad de andar pendejeando a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, si quieren ir ahí a ver qué pasó durante este rollo, pues váyanse al Twitter, pónganle hashtag covidiotas y ahí les va a salir, váyanse a las tendencias, seguramente se lo encuentran y y pues ya lo iremos poniendo sobre la mesa también, ¿no? Porque luego son como las injurias. En Twitter se hace justo lo de las injurias de las minorías, ¿no? Ahí sí vale mucho el que se ofende. Es la plataforma de la generación de cristal que nos dicen, ¿no? De la generación mazapán, nos dicen. Y bueno, con He visto muchas regresando referencias, al... he visto muchas referencias bastante cagadas sobre las generaciones de esas, la de Mazapán y la de Cristal. Y me gustan dos para hacer la contraria, que son la de acero, generación de acero, y la generación de cemento tolteca. Creo que son dos de las mejores. De Cemex nacimos fuertes, ¿no? La, Sí. la generación Ford también podría ser, ¿no? Ah, no Y más. nosotros somos la generación Nissan Chief the Future. Le voy a mandar a nuestros amigos de Ford uno de esos. Bueno, Lo bueno es que tenemos un ya está la infiltrado. Lo bueno es que campaña. tenemos un infiltrado ahí. Sí, sí, ya está la campaña, ya páguenos dinero. Bueno, siguiendo con la entrada que les comentaba, dice de estos compas de Historia MX, ¿no? Relatos e Historias MX, pues también dice que en noviembre se celebraban, parece noviembre, pues, ¿no? En noviembre del inicio, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se celebraban pues dos tradiciones católicas en torno a la vida y la muerte, que son el día primero para todos los santos,
porque primero va la divinidad, y el segundo, que es el Día de los Fieles Difuntos, y ahí también me saqué de rollo, porque dije, pues, según yo, el primero vienen los niños, y el segundo vienen los adultos, ¿no? Pero ya vamos a ir viendo que nada es lo que creemos. En este mundo nada es lo que creemos. Hubo una mezcolanza ahí, o sea, ya seguro no hace falta que se los cuente, pero ya saben que pues de repente estos compas celebraban la muerte, luego llegaron los del catolicismo, se hizo ahí una horchata, ¿no? Y ahora es lo que tenemos, eso es lo que tenemos. De acuerdo con un historiador que se llama Ricardo Pérez Montfort, el culto al indigenismo en México surgió luego de la Revolución, que también celebramos el noviembre 20, ¿no? Por eso les decía que a mí se me hace más chido el 2 de noviembre que el 20. Y ahora el 20, a ver si otra vez la banda se vuelve a disfrazar con esos sombreros grandotes, chano y chon y así. No, siento que esa es la que más se ha diluido al pasar de los años, ¿no? Desde que quitaron el desfile, creo que ya esa tradición pues, ya nada más es el puente y gracias. Es el puente y gracias. Pues es que también es una tradición rara, ¿no? No es tanto, bueno, es como una segunda independencia, no sé. Yo quiero poner una propuesta en la que cambiemos la denominación de la gente en la Constitución, de que dejen de decirnos pueblo, ¿no? Seamos ciudadanía rural y ciudadanía urbana. Siento que esa lógica de pueblo es rara. Ya y luego me dirán los abogados si se puede o no. Igual y es uno de esos sueños de millennial que yo tengo, ¿verdad? Pues igual estamos justo, esta denominación debe venir seguramente de la constitución ranchera que tenemos de Carranza, entonces probablemente se pueda cambiar y podamos como los chilenos, ¿no? Necesitamos una nueva constitución que nos ayude a fortalecer instituciones, fortalecer el sistema de justicia, fortalecer otras tantas cosas que tenemos por ahí al aire, pues igual y como los chilenos lo podemos lograr. En una de esas, que es difícil, ¿sabes? O sea, es mover toda la merma, la Carta Magna. Aparte, o sea, si no podemos de repente con una modificación ahí al artículo segundo, ahora imagínate toda. Y es que efectivamente viene del 17, esa constitución, ¿no? De 1917, que fue donde empezamos como a establecer un Estado de Derecho, a constituir un Estado mexicano después de la Revolución, que vino con Carranza y ya se estabilizó por ahí de 1928, ¿no? Por esa época donde nació el PRI y esta visión del que era México, PRN, ¿no? Ya. Todavía. El PRI nace después PRN. Sí. ¿Y de ¿cómo se llama el Tata? Lázaro Cárdenas. Lazarito, ¿no? exacto. O sea, que viene a constituirse entre el 40 y el 70, ¿no? Viene el maximato, el cardenismo y ya luego lo que conocemos como el neoliberalismo, pero pues al final en esos medios años se fue constituyendo este México que conocemos ahora, ¿no? En este periodo de inicios del siglo XX, en lo que estaban generando un estado en el que pues ya fuera mexicano de verdad, porque pasamos por el de los criollos, ¿no? De 1910, que era como pues los chavos que no tenían identidad y que tenían a la morenita del Tepeyac, que no era ni Dios, ni el Dios de los europeos, ni la Tonatzin de los indígenas, sino ya el de intermedio, el que había nacido de la horchata. Entonces luego viene 100 años después la lógica del mexicano de verdad, ¿no? De la sangre tipo Zapata y tipo Villa, y el mexicano que tira balazos a lo güey al aire y así, y el mexicano de cuello blanco que pues era Carranza, ¿no? Que también se echó ahí entre las patas a Huerta y al revés, todos esos rancheros, ¿no? Huerta se echó a Carranza, no, espérate, Huerta se echó a Madero. Huerta se echó como a 3, ¿no? Huerta se echó a Madero y así, pero fue Carranza, ¿no? Carranza fuera ya el vestido, el que ya estaba constituido, el que dijo, a ver, canal, ya aquí se arma este pedo y vino a hacernos este México del 20, ¿no? Y por ahí de esas Calles épocas... también es de los de cuellito blanco. De los de cuellito blanco, ¿no? Ya por ahí, por esa época, pues se fue constituyendo, por el 30, 20, 30, 40, se fue constituyendo todo un movimiento cultural y artístico en el que empezamos a conocer la identidad mexicana con los muralistas, con los que ya hemos hablado, que mi favorito es José Clemente Orozco, pero pues de ahí tienes al doctor Atl y tienes al Dieguito Rivera y así. Y de entre esa... A mi Camarena compas, de toda la vida. Al Camarena, claro, por supuesto, sí, al señor Camarena, buenazo también. De ese grupillo, pues viene la lógica del nacimiento de la Catrina, ¿no? Fue Posadas quien empezó como a bocetar este dibujillo de pues el esqueleto, medio en burla y demás, y ya llegó Diego Rivera de Calo, el señor Diego Rivera de Calo, porque en estos tiempos ya sabemos que el hombre no todo gira en torno al hombre. A partir de este momento vamos a conocer a Ni Diego a la Rivera posesión. como Diego Rivera de Calo, ¿no? No responde ni al hombre ni a la posesión.
de a la posesión, ¿no? Entonces, pues Diego Rivera la pinta por ahí, empieza a hacerse famosa la Catrina, y aunque usted no lo crea, pues la Catrina de Posadas y Rivera es más eurocentrista que indigenista, pues, ¿no? O sea, porque como en todas las épocas, estos artistas de avanzada buscaban más el reconocimiento internacional que como tal el posicionamiento local. Esta Catrina que ya todos conocemos, ¿no? Tan hermosa ella, representada en los disfraces de toda una nación y que también no sé si te has dado cuenta, pero ya ahorita todas las Catrinas son Fridas Kahlo. Ya todas tienen flores en la todo y unicejas, ya todo es Frida Kahlo en este mundo, todo ya es Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo ahora es la Catrina. Pasó así, trascendió en la vida Frida y pues esta Catrina que nosotros conocemos, pues es la visión europea de la muerte, es un esqueleto, y pues más bien se parece este esqueleto con guadaña, ¿no? Muy parecido a la Santa Muerte, o al arcano número 13 del Tarot de Marsella, que a las representaciones mexicas de la muerte, que eran más bien como una figura de Mictlatecutli. Sí, exacto, más cercana. ¿Cómo se Mictlantecutli. pronuncia, güey? Mictlantecutli. Mictlantecutli. Ya hay que pedirle a nuestros amigos colombianos que nos manden un clip de cómo se pronuncia eso. Déjale, digo a Juli. O sea, les cuesta trabajo, pero siento que les es divertido también lograrlo. Ni nosotros podemos decirlo. Mictlantecutli. Era la deidad del Mictlán, ¿no, carnal? Exactamente. Que es como es nuestro Hades, digamos. ¿Cómo? Es nuestro Hades. Es nuestro Hades, tenía una visión diferente. O sea, la Catrina de Posada comparada con esta más indigenista, pues era una cuestión caricaturizada y no una deidad como tal, ¿no? O sea, la calavera de Posadas, pues, hace que la muerte pase a un terreno mortal, que sea como nosotros, como en Hércules, ¿no? La hace como un semidios. Entonces ya tú puedes andar ahí cotorreando con ella y más que respetarla como un ornamento sagrado, como lo hacían nuestros ancestros prehispánicos, que la tenían presente en todos los sentidos, porque aparte eran hombres de guerra y hacían sacrificios y todas estas cosas que decimos que sí, que no suceden, pero en realidad ellos veían a la muerte como una deidad y pues Posada vino a pasarla por cloro, a diluirla como hizo Elvis con el rock and roll. Verdadero padre del rock and roll, lo sabemos todos, es Chuck Berry, pero llega el blanco que canta como negro y entonces ya se hace global el rock and roll, ¿no? Y es que el rollo es que Posadas pues no era un indígena, era más bien pues un compa estudiado, un clase mediero, ¿no? Un ahí lumpenburgués con educación católica y muchas influencias europeas de ese arte pues muy europeo, ¿no? Y de estas influencias de Europa, de esta constitución, pues vienen muchas otras cosas, ¿no? Como las calaveritas literarias, por ejemplo, que están escritas en verso, como los sonetos que tuvieron mucho auge ahí en el siglo XVI, y con personas como Lope de Vega y Góngora y Quevedo, muy españoles todos, hasta la Sor Juana, que también tenía una educación católica española, pues era de esta lógica del soneto, y de eso va la calaverita, ¿no? Son sonetos en un decasílabos, con esta estructura ABBA, ABBA, CDA, CDA, ¿no? Y es muy español, o sea, lo veíamos en un video de Drexler cuando explica el son jarocho y habla de las décimas. Uf, Y dice videazo. que los jarochos lo sienten como muy propio, que es como de ellos, pero pues en realidad pues nació en Europa, ¿no? Pero ellos dicen, no, es que nosotros las inventamos y lo mismo dicen los chilenos y lo mismo dicen todos los que la tocan, dicen lo mismo, pues sucede lo mismo, ¿no? Aquí las calaveritas literarias que ahora terminamos haciendo con las patas, porque pues ya nada más creemos que es una cosa de que rime al final como canción de, ¿cómo se llama esta? El bombón asesino, ¿no? Que todo termina en hito. Quiero darte un besito para que nos vayamos al oscurito y una vez estando juntitos nos agarremos aquellito, ¿no? Y dices, ¿No wow, podremos ya. hacer un FT con suave, suave, suavecito? Uy, Voy a buscarla para mezclarla. Búscalo, vamos a pronto, que venga el feed con suave, suave, suavecito. Y entonces de repente, pues, como lo que queremos llegar, pues, bueno, al argumento al que quiero llegar, que la Catrina, como el mariachi, por muy mexicana que parezca, pues también tiene mucho de europea. ¿Y cómo no íbamos a hacerlos así si también somos hijos de aquella patria, de la madre patria, España, de la hostia, macho, guay? Como ya lo habíamos platicado en el podcast, ¿no? Que Joder, justamente macho. se sube este viernes, ahí si quieres escucharlo, si estás en el futuro no importa, ya lo vas a ver ahí, pero para quienes Lo vas escuchan a ver en ahí. este presente de esta dimensión,
que no es la cuarta vertical, sino la otra en la que vivimos cotidianamente. La cuarta transformación. Exacto, en la cuarta transformación. Así vamos a diferenciarlo a partir de ahora, la 4B y la 4T. La 4B y la 4T. La 4B es aquella que es virtual y la 4T es esta que es presencial, Exacto. ¿no? El viernes justo subimos aquella en la que platicamos del 12 de octubre y pues de todo ese rencor que tenemos por ahí, ¿no? O que se tiene, para no generalizar, se tiene en algunos estratos sobre el colonialismo y este periodo de dominio español en América. Y hablamos ahí, tocamos temas interesantes. Creo que puede cerrar muy bien lo que estamos comentando hoy de la evolución de las tradiciones y del cómo, pues obviamente, como les decíamos en ese programa, nosotros permeamos en ellos como ellos en nosotros. Era lo que decía el Papa en la carta que le mandó a Andrés Manuel con esta con este rollo de que pidieran disculpas por lo que hicieron durante ese periodo de la conquista. Y dice, bueno, pues es que también hubo matices, o sea, así como hubo crueldad, pues también florecieron otras cosas, ¿no? Seguramente el molito, lo que les decíamos, los perros, o sea, muchas cosas tienen de esa unión Nuestras también. comidas, oye, no seríamos nada sin el modo de cocinar que trajeron los españoles a América y luego el uso de nuestros ingredientes, puta, güey. No tendríamos tacos, para empezar. O sea, el Tacos chilango como los cree que él conocemos inventó hoy, el pastor, no. ¿no? Ajá, exacto. El chilango cree que él inventó el pastor y le dices, no, carnal, no. Para empezar llegó por no, Puebla, no. para empezar. Sí, O sea, sí, llegó por no, Veracruz pues realmente, pero se establecieron en Puebla. estás hablando de otra cosa, Sí. ¿no? En fin. Y quizás esto es lo más importante, ¿no? A platicar sobre cómo hemos ido constituyendo o conformando las tradiciones de nuestro hermoso país, es que México es otro pedo, México es hermoso, ¿no? O sea, la verdad es raro porque es muy probable que como lo vemos todos los días y salimos todos los días y nos lo encontramos todos los días, no le perdemos esa forma, ¿no? O sea, siento que si de repente te vas con la pareja que más te gusta, con esa persona que ves así y la idealizas y te parece hermosa y de repente ya te quedas con ella y vives con ella todos los días, le vas a empezar a ver defectos, ¿no? Es normal, porque así es, ¿no? La concepción de cómo entendemos la belleza o lo otro. Entonces yo siento que de repente pues uno sale todos los días desde su casa o de su barrio y lo ve feo, ¿no? En donde sea que vivas, que puede ser que esté medio en ruinas, pero eso no quiere decir que no tenga sus matices encanto en el general, ¿no? Exacto. Tiene su encanto siempre, ¿no? O sea, mis papás son de un pueblo de Veracruz que se llama Hueyapan de Ocampo, en donde tiene un río que se llama Dos Caños, y recuerdo que hubo un periodo en el que la gente lo ensuciaba, iban y tiraban ahí, de repente llegó un presidente municipal que tenía la genial idea de meter drenaje profundo y irlo a echar ahí al río, ¿no? No mames. Y que es un río donde pues la gente va a convivir los fines de semana y a cotorrear y medio a ponerse pedos también y a lavar sus camionetas, pero pues, también pasan los caballos y toman agua ahí y entonces de repente es como pues sí, o sea, y había muchos que estaban enojados, pero yo pensaba que es eso, ¿sabes? Esa lógica de que como lo tienes tan a la mano, pues no lo anhelas, no lo ves como algo valioso, porque pues ahí lo tienes, ¿sabes? Es como la banda que agandalla a la mamá, ¿no? Y que es, órale, jefa, ve y tráeme y hazme y prepárame, y hay otros que dicen, no, pues que yo no tengo jefita, porque eres así, pues justo por eso, ¿no? Porque uno lo tiene tan a la mano, luego lo desprecia, pero bueno, en este país que vivimos y pisamos todos los días y sin importar quién nos gobierne o no, sigue siendo muy rico y muy hermoso, ¿no? Pues aquí seguimos siendo compas que se ofenden, ¿no? Cuando a uno le dicen moreno, pero pues sí es moreno, o sea, es decir, que te digan moreno no está mal, ¿no? Pues sí, O como en los 90s que nos ofendíamos y nos decían nacos, ¿no? O antes de eso, pues a los que les decían indios, ¿no? Y es sobre eso que creo que es importante, pues empezar a constituir o a platicar de cómo construimos las tradiciones, de cómo nos hicimos esto que somos, que no es ni morenos, ni nacos, ni indios. Ciudadanos rurales y urbanos de México, ¿no? Bueno, para eso, un poco me fui a investigar ahí, le pedí al gato en la redacción que investigara el término tradición. Y entonces hay una cuestión interesante, ¿no? La tradición viene del latín traditio. Ese sí lo puede pronunciar bien, ¿no? Como Nomás te va a poner música de discusiones bizantinas.
Ponle tuntín, tuntín, tururín, o puedes ponerme ahí una de 15 años de los 90 La de Chayanne. y estaría bueno. Uy, un tiempo de vals, son dos, tres, son dos, tres. La palabra tradición viene del latín traditio, que significa entregar, te doy, te entrego este rollo, que en términos jurídicos supone un traspaso o transferencia para adquirir una propiedad con la celebración de un contrato. Aunque ustedes no lo crean, cuando se firma un contrato se dice celebración, se celebra un contrato. Y ya esta transferencia de cosas también se puede hacer por medio de símbolos, que en el caso presente, pues tiene que ver con lo que platicábamos de la Catrina, el altar, las fechas, los nombres y las formas en las que celebramos todas estas cosas, ¿no? Y como todo, estos símbolos se van actualizando conforme se va dando el desarrollo histórico, cultural y social de una generación. Es la rola esta del tri, de la nostalgia del fin de siglo, donde los hijos se rebelan contra los padres como los padres lo hicieron con los abuelos, con la misma actitud, las mismas fachas, la misma música y hasta las mismas causas de música. O sea, siempre luchamos por lo mismo, lo único que cambia es el espacio-tiempo en el que estamos, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, con la lógica esta de las clases en línea, ¿no? Veía mucha gente que venía y decía, pues es que hay gente que no tiene acceso, ¿no te acuerdas de Carlos que nos decía también, pues es que no tiene acceso? Pues sí, siempre ha habido quien no tenga acceso a esas plataformas, quizás ahora te parece más evidente, pues porque tú estás ahí, ¿no? Exacto. Pero es muy probable que aquel que ya va a la universidad pueda conseguir los medios, ¿no? La UNAM, por ejemplo, yo no sé si sucede en otras universidades, pero la UNAM abrió espacios para pues, darle acceso a esas personas, ¿no? Y les presta computadoras, les da internet, todo con su sana distancia. Entonces siempre hay, ¿no? Es una cuestión de irle buscando. También veía ahí señoras que llevaban a sus hijos al internet del gobierno de la Ciudad de México y con un telefonito esos del Oxxo pues se conectaban. O sea, la cosa es ahí buscarle, ¿no? Siempre va a haber quien quede de fuera. Pero bueno, en esta lógica de las tradiciones, pues todo se va actualizando, nada más cambia el tiempo y espacio en el que estamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo ver la muerte como se presenta en Macario, ¿no? Que es una película que recientemente reeditaron a color. Restauraron, sí. No, restauraron. Restauraron. Y con esa restauración, a alguien se le ocurrió la locura de colorizarla, entonces se ve bien locochona. Se ve locochona, es una película de 1960 que dirigió Roberto Gabaldón, ¿no? Es una novela de B. Traven que tiene otras buenas también, me suena. Y justo empieza hablando del Día de Muertos, ¿no? Igual me encontré hace ratito un link en el que compartí. Perdimos al Rolo, denos unos segundos para que recupere la conexión. Si quieren, les sigo platicando de qué va Macario. Es la historia de una familia rural mexicana en la que se representa, pues obviamente las carencias y todo aquello que sufrían o han sufrido durante largos periodos. Y entonces habla mucho de no solo de la identidad grupal que tenemos como mexicanos, sino de la identidad como individuos, ¿no? Y de cómo esta concepción del uno y del compartir ha cambiado y sigue permeando también mucho, obviamente, en lo que hacemos día a día y que, como es evidente, se representa a través, obviamente, de figuras que pudiesen mover o no el tablero dentro de nuestras tradiciones, ¿no? Está interesante, Macario hace ahí ciertas representaciones de Dios, del diablo y de la muerte que están bastante buenas. La presentación de la película es una locura y el cómo se va encontrando sus personajes y cómo va aprendiendo, ¿no? Digamos, una película también un poco moral de época, obviamente, y ahí es donde podemos ir viendo no solo la evolución del pensamiento, sino también como de esa idiosincrasia, ¿no? Al final se pone buena porque tiene ahí unos matices mágicos con los poderes de la muerte, entonces está bastante interesante. ¿Qué les parece si en búsqueda de recuperar la conexión nos vamos con una rolita y volvemos, esperemos que ya con el rolo, ¿no? Entonces les dejo una rolita del Gran Sansón. El Gran Sansón es la banda de Julio, quien ya tuvimos aquí como invitado, o más bien fue la banda, lamentablemente ya no están en activo, estaría muy chido que volvieran, ahora verán por qué.
les dejo esta rolita que se llama Dispara del Gran Sansón, de lo que dejaron grabado. Y estaría bueno que nos dejen en sus comentarios qué les parece, ¿no? Volvemos. Sí. Ah, Y... ya volvió el rolo, ya volvió el rolo. Les estaba platicando un poco de Macario, de la magia, de las representaciones divínicas y todo esto, o más bien más poderosas. Y nos íbamos a ir a una rola, pero ya que volviste, pues vamos a seguirle. No, bueno, yo aquí me aventé, o sea, me aventé ya un discurso y demás, y seguro no escucharon nada, ¿no? No, te cortaste empezando. Bueno, les comentaba que la película es de Roberto Gabaldón, fue hecha en 1960, ¿no? Y de repente en el primer cuadro habla del Día de Muertos, ¿no? Habla el Día de Muertos es celebrado en México de una manera singular debido a que el mexicano tiene arraigado un sentido muy peculiar de la muerte. Luego dice, hace juguetes en forma de esqueletos, pan de muerto, calaveritas de azúcar y de chocolate, que creo que viene de la lógica que platicábamos, pues de pasar por cloro el significado de la muerte, ¿no? Pasamos de esa muerte constituida, que era como una entidad fuerte que te llevaba al Mictlán o que superaba de alguna manera la razón de la existencia, para traerla a una función en la que puedes jugar con ella, puedes comértela, pues es dulce, ¿no? O de chocolate. Entonces también ahí tiene una cuestión de significación de lo que puedes hacer con la muerte y cómo sucede. Luego dice, en este día colocan en sus casas ofrendas de flores y alimentos para que sus deudos coman y beban. El culto a los muertos data entre los indígenas de México de 8,000 años, pero durante los siglos XVI y XVII, que ya habíamos puesto aquí sobre la mesa, el tiempo del siglo XVI y XVII, que fue donde se pusieron de moda los sonetos, ¿no? De Sor Juana y demás, sus costumbres y creencias se mezclaron con las del cristianismo, por lo que sus ritos y prácticas son hasta ahora, nuestros días, una combinación de las dos culturas. Ya en 1960, Roberto Gabaldón nos está explicando este rollo, y no sé qué le hayas contado a la audiencia de esta película, pero justo íbamos para allá, ¿no? Ya íbamos para allá. Pues les conté un ver poco qué rollo con de las representaciones, ¿no? Que no solo pues trata obviamente de estas tres entidades, sino que también habla mucho de la identidad del mexicano digamos, en grupal, la familiar, la individual, y cómo eso afecta la toma de decisiones. Entonces, obviamente, ahí hablamos un poco también de la representación de los poderes de la muerte, ¿no? Que obviamente no tienen tanto que ver con la divinidad, sino más bien este encontronazo entre lo científico y lo mágico en cuanto a los médicos, ¿no? Esta parte creo que es de mis favoritas de la película, ¿no? Ya cuando se convierte como en este curandero y que tiene estas señales de la muerte para saber quién vive y quién no, está bastante interesante, ¿no? Se pone densa. La verdad es que es algo que recomiendo mucho ver. Si no mal recuerdo, está en Filmin. No, la versión en film restaurada. latino, y si no, Ajá. o sea, te digo, bueno, les decía igual, no sé si me escucharon en el Inter en el que me fui de la conexión, que está en YouTube, esta versión coloreada está en YouTube, entonces las vamos a compartir en el Facebook y en el Twitter. Vean las dos versiones, porque la versión en blanco y negro obviamente pues también es buena. Sí, tiene toda la visión de este juego de luces que hacen con las velas y con la luz natural de los ambientes, porque hay mucho en exteriores, que está bastante interesante. Así no pierdes un poco, digamos, de la visión del cinematógrafo de la película, pero la colorida está muy interesante, entonces también véanse las dos. Si les gusta, las dos no van a tener empacho en ver las dos. Igual, y si no la ven o así, ¿qué te parece? Si más nos cuentas un poco la historia de qué va. Pues ya la conté, amigo. ¿Ah, la contaste? Ya. Me la perdí. Chale. Ya, el gato me acaba de pedir que pase a recursos humanos. Porque aunque no lo crean, el COF tiene recursos humanos. Tenemos recursos humanos y Donde el gato es el patrón, obviamente. el gato es el patrón, él comanda, él pone el periódico mural, él nos manda las noticias. Acá nos manda Tlahuili un mural que dice que en su rancho de Macario, que está hecho por Espurone y está bueno también, y es en blanco y negro. Justo es de esa parte de la luz, ¿no? Cuando hablan de la luz y se comparten la luz y demás. Es interesante en Macario, como dice Zach, pues la visión de la muerte, porque en realidad en Macario, o sea, Macario es como
lo que decíamos, ¿no? Este mexicano de sombrerito que tiene una familia que tiene hambre y de repente es en el momento en el que está pues, sufriendo ahí la hambruna, que se le aparece la muerte, ¿no? Se le aparece la muerte porque está de envidioso y no se quiere comer el pollito, no quiere compartir de su pollito. Y es una visión de la muerte en la que tiene otra lógica, ¿no? Tiene esta lógica no de la muerte como algo que se termina, sino de la muerte como algo con lo que puedes jugar, ¿no? Con lo que puedes extender o puedes distender, pero siempre a favor de su voluntad, ¿no? Siempre es la muerte quien decide quién se queda y quién se va, y Macario pues empieza a ver como todos los símbolos de esa sabiduría, de tener esa cercanía con la muerte, ¿no? Y Macario, me parece, la empieza a utilizar pues a su favor, ¿no? Para enriquecerse, ¿no? Como siempre termina en los brazos del capitalismo. Pues es que quién no. Es que imagínate, o sea, de repente el capitalismo te hace, te brilla el ojito ahí, te enseña cosas más cómodas, algodones más finos, y te das cuenta de que sí hay una diferencia entre el algodón de la Aurrerá y el algodón de las tiendas estas del otro lado, ¿no? Ah, mira, este se pone rasposo después de una lavada con sote y el otro no. El otro tiene que ser No, con el Ariel de que cuida los colores. con el ajá, loco, ¿no? Le tienes que poner, dices, mira, qué padre, ¿no? Está padre. De repente vas a un hotel donde usan secadora y dices, ay, mira, esto se siente diferente, ¿no? No, que yo ahí queda bien tiesa mi sábana luego de que la bajo en la azotea. Aquí la secan con secadora y gas y está más chingón. Entonces también, pues el capitalismo le cierra uno el ojito y le va bien, ¿no? Y bueno, al final, pues creo que lo interesante de Macario es esta cuestión de la familia. En el caso de Macario, el centro de la familia es su nombre, ¿no? Macario, y él es el que tiene que llevar el sustento, y él es el que deja a su familia de repente desahuciada porque pues no le quiere compartir el pollito a sus hijos y luego les empieza a compartir de más, pero también creo que está fundamentado en toda la cuestión pues, de los valores, ¿no? Exacto, los valores cristianos, los comentaba. valores católicos, y tiene esta comparativa en la que el indígena ve a la muerte de una manera, pero en realidad desde la lógica católica tiene que ver con la trascendencia del espíritu hacia el punto del Señor de los cielos, ¿no? Cuando te mueres, pues te vas al cielo, pero en Macario queda como bastante marcado que pues, son los ricos los que se pueden ir al cielo, ¿no? El pobre se va a morir como el pollo y se va a perder ahí hacinado en un ranchito, como sucede también en el luto humano. Nuestro gran señor, también se me fue su nombre, tiene una sala acá de José Revueltas, ¿no? En el luto humano de José Revueltas, pues también vemos esta cuestión de la muerte del pobre, no para el pobre, la muerte. Que ahora que lo mencionas, en el luto humano, también hay ciertas similitudes con esta parte de los ciclos que vemos en Bly Manor. Que se repite, ¿no? Sí, Sí. sí, vas por ahí repitiendo también. Me parece que es en la muerte tiene permiso. Hay un ciclo donde van cargando a un muerto, a un güey que ya casi se va a morir, mientras la esposa y el otro amigo andan teniendo ahí sus ondas en el intermedio. Y pues es ese ciclo de dolor. O sea, yo creo que más bien la lógica del fantasma o el problema del fantasma, pues no es que llegue y te espante y que te vaya a jalar las patas, sino más bien pues que vive en el ciclo de no terminar de morirse, porque hay algo que tiene pendiente en este mundo. Sigue teniendo pendiente un amor, o tiene pendiente, no sé, por ejemplo, si te vas a la lógica de la Llorona, pues la Llorona tiene ese dolor de haber matado a sus hijos, y es por eso que es la Llorona. Entonces no anda gritando por ahí porque quiere chuparte el alma, anda penando porque le duele haber matado a sus hijos, porque eso fue lo que lo llevó a la muerte, que no es una muerte consecutiva, y que siento que también tiene que ver con la construcción católica de los valores de la muerte. Es decir, aquel que se suicida pues no tiene derecho a las puertas de la divinidad, ¿no? Aquel que de repente comete espurio, pues tampoco, el que peca tampoco. O sea, hay pecados de muerte, hay pecados ahí chiquitos, pero el rollo es que debes de tener una voluntad o un actuar en la vida, en esta vida terrenal, muy cerca a la divinidad, para poder trascender y entonces acceder a las puertas del cielo, ¿no? Es decir, tienes que haber actuado con cierta pulcritud, con base en los valores y principios de nuestro Señor, para que entonces se te abran las puertas y puedas trascender ese mundo. Si eres malo, si crees en otro Dios, si pactas con otras energías, si eres un hijo de Satanás, pues entonces no vas a tener esa apertura.
Es un poco también lo que sucede con Macario. Al final, pues la muerte le da esta explicación en la que le dice, mira, cada una de estas velitas son almas y demás. Y entonces siento que también detrás de la película, pues hay una formación en la que te están explicando cómo tienes que acceder a esa parte de la vida en la que pues dejas de ser un indígena pagano que tiene sus dioses basados como en cuestiones totémicas para que pases a convertirte al catolicismo y entonces tengas más bien una religión o un fundamento educativo basado en valores, ¿no? En valores cristianos, de que estemos bien y de que estemos mal, los valores que tiene la familia, el valor que tiene la otredad, y creo que sobre todo la cuestión de la, de la ambición, ¿no? Ujú. La ambición como punto central en el cual el punto es, pues tienes que agradecer lo que tienes, ¿no? Agradecer lo que tienes, agradecer dónde estás, no ambicionar más de lo que puedes tener y de repente, pues mantenerte en ese punto de estabilidad en el que tú sabes que tienes un periodo cíclico y que tu vida está hecha para algo, ¿no? Es muy probable que en ese ciclo tu vida sea para que de repente tú llegues, establezcas una base y luego sean tus hijos quienes logren trascender tus necesidades, ¿no? O tus nietos, o nietos. Pero tú tienes como un ciclo en la vida por el cual vas a pasar y entonces tienes que tener cierta voluntad y cierta conciencia de entender que es hasta ahí que vas a llegar, ¿no? Y en Macario, pues lo ponen bastante claro y creo que es justo esa significación de la muerte, ¿no? Y esta nueva identidad del mexicano, como ya no un mexicano de pueblo que se puede esconder a comerse un pollo, sino como el mexicano que tiene que poner la mejilla y si le pegan en la mejilla, pues pone la otra, ¿no? Porque esa era la nueva lógica. La nueva lógica de transición de ese cine de oro era hablar de un mexicano nuevo. Después de eso viene otro ciclo de cine en el que pues esos mexicanos ya habíamos platicado de eso, de Cantinflas, de Caso, Ujú. del mismísimo Rey del Barrio, ¿no? Un cine más citadino, de esa transición que igual medio les tocó en identidad, en estereotipo a nuestros papás o a nuestros abuelos, que eran gente migrante que venía del pueblo a establecerse a la ciudad, a desarrollarse dentro del mundo industrial y que ya no iba a vivir pues de hacer petatitos y así, sino pues de la industria de ser obrero, del sindicalismo, De las de ventas. esa tendencia capitalista, de ser vendedores, Exacto. comerciantes, ¿no? El crecimiento y el sueño americano, pero en México, ¿no? Y creo que esto es lo que nos enseña finalmente Macario, ¿no? Macario, que fue hecha en 1960 y que tenía esa transición de pasar del mexicano de Guarache al mexicano de Zapatito, ¿no? Y que pues, todos tuviéramos ese acceso al cielo. Y en punto de comparación con Coco, que si se dan cuenta, pues Coco fue hecha en 2017, 50 años después, por una productora y empresa americana, ¿no? Que vino a estudiarnos como si fuéramos, ¿cómo se llama? Objetos de laboratorio, ¿no? Y lo hizo muy bien. O sea, hay una escena al principio de la película en la que Miguel se sienta a la mesa, llega la abuela y le dice, mijito, estás muy flaco, te doy otro tamal, y el güey le dice que no, y la abuela le dice, ¿qué? Que sí quiero otro tamal, y le sirve 6, ¿no? O sea, creo que tiene insights muy bien construidos, tiene también este rollo de la chancla, ¿no? La abuela siempre es como, tiene una maestría ahí en el manejo de la chancla, entonces creo que sí le El arma pegaron a más ciertas peligrosa de los cosas. mexicanos. El arma más entre la chancla, ¿cuál crees tú que sea más peligrosa? ¿La chancla, el cable ¿cómo se llama? De la plancha, ya no sé si igual ahí en tu pueblo había esos chicotitos que arrancaban directo del árbol, ¿no? No, en mi pueblo ni hay árboles, entonces. Ya entendí, con razón. Era la Es de- chancla de- de- o el cinto. El cinturón Sí. también, ¿no? O sea, esas formas que encontraron ahí del uso muy interesante, ¿no? Creo que sí llegaron a bastantes insights y creo que uno de los más importantes es la estructura familiar. La estructura familiar que está basada en una lógica más bien maternal, ¿no? Es un matriarcado, porque el abuelo huyó, justo como Macario, ¿no? Que se fue a echar el pollito solo. Acá el abuelo huyó, dejó a la familia desprotegida y entonces hay una herida en el corazón de la abuela porque dice que los músicos son unos balagardos que abandonan a su familia, que no trascienden y es interesante Y que sí. esa...
Esperemos que no sea tan cierto eso, ¿no? Que haya muchos músicos responsables, ¿no? Que atiendan a su familia y que ya no sean ese estereotipo de músico que por ir por el sueño dejaba tumbada a la banda, ¿no? Y aquí es esta abuela que se llama la abuela Inés, me parece, ¿no? Imelda. La abuela Imelda, que es la que tiene la herida en el corazón porque la deja el abuelo, pues entonces se convierte en quien funda a los Rivera y los convierte en zapateros en lugar de hacerlos músicos y niega la música para siempre, ¿no? Y la abuela Imelda, la hija es la abuela Coco, y de la abuela Coco viene la otra abuela, de la cual no me acuerdo su nombre, pero que es la abuela de Miguel, ¿no? Fíjate, es la abuela. Coco es la abuela de Dos, Miguel, ¿no? tres. Coco es la más viejita. Y luego hay otra que se llama Elena. Elena vienen los dos papás, ¿no? Dos hijos, y de esos dos hijos nace Miguel, ¿no? O sea, ahí ves un fundamento como de 5 generaciones. En general, si lo ves dentro de la estructura de la familia mexicana, es muy común que un niño conozca pues a sus bisabuelos, ¿no? Que tenga esa relación, porque los mexicanos, como los italianos, y así somos como muéganos, ¿no? Nos juntamos y somos la familia, bien pegados los unos con los otros, y entonces aquí la abuelita es la mera chingona, ¿no? El abuelito es el cotorro, y entre los dos fundaron esto, y entonces es un rollo medio totémico hacia esa lógica de la sabiduría ancestral que tienen los viejos, y que sí, ¿no? Y que si lo ves dentro de la lógica del culto al 2 de noviembre y el Día de Muertos, pues trasciende, ¿no? Trasciende a lo ancestral, que ya no está aquí, pero que de alguna manera sigue estando con nosotros todos los días, ¿no? De repente, pues creo que lo que trasciende aquí también viene a ser el miedo heredado, ¿no? El miedo heredado a esa herida que le hizo a la familia la música, y entonces se hacen zapateros, tienen prohibido ser músicos, y es Miguelito Y hasta el que escuchar música, decide. ¿no? Sí, no escuchan música, pasan los músicos, los corren, o sea, tienen ahí, pero es una lógica paradigmática en la que realmente pues nace de la tatarabuela, se va pasando de generación en generación tras generación, y de repente ya se convierte en un sinsentido, ¿no? La abuela Elena, que es la abuelita de Miguel, pues rompe las guitarras, corre a los músicos, y está negando toda la lógica musical, pues solamente porque alguien en su familia le dijo que eso no estaba bien, y los Rivera son zapateros y no son músicos. Entonces no hay una apertura, no hay una sola apertura, no hay un punto en el que esté permitido entrarle a la música, porque el abuelo fue músico y eso nos hizo mucho daño, pero al abuelo ni lo conocieron, es más, lo quitaron de la ofrenda, ¿no? O sea, ni siquiera tiene cara. Que de eso va un poco la película, ¿no? El abuelo no tiene cara porque pues desapareció y dejó a la familia desamparada, una familia que de bien a bien terminó siendo zapatera y desarrollándose muy, muy bien en esa lógica y trascendiendo, pero que niega al abuelo por haberle hecho el rencor y la herida a la bisabuela, ¿no? Y es un miedo heredado que va pasando de generación en generación, como veíamos esta lógica de la creación del paradigma, ¿no? El paradigma se crea por medio de la tradición, por medio de entregarte símbolos y significados, y entonces uno crece sabiendo que no tiene que meterle los dedos al enchufe porque alguien más te lo dijo, ¿no? ¿Te acuerdas de esta lógica que veíamos de cómo funcionaba en un grupo de simios, ¿no? O algo así era, que eran como que de repente les electrocutaban un Sí, que racimo de banana. exacto, el primer grupo fue solo el expuesto a la electrocución y el segundo que entra ya lo hace porque le advierten que no debe de hacerlo. Sí, y nadie sabe por qué, Ajá, solamente saben que no se puede subir uno ahí, ¿no? exacto. Y de eso, pues van los miedos, ¿no? A uno de repente cuando va creciendo en la vida le dicen, no, pues es que eso no está bien. Y también si uno no tiene otras voluntades y no tiene otros puntos de ejemplo y no tiene otras claridades, otros puntos de referencia sobre los cuales basarse, pues dice, no, pues sí, es cierto. Sí, es cierto, Sí, si la cierto. música está mal, la música está mal, ¿no? O sea, no vayas al patio a la medianoche porque te va a salir el ropavejeo. No, pues sí, El charro no, negro. sí, sí, te va a salir el charro negro. No, sí, 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 es cierto. ¿Por qué? Porque lo decía mi abuelo. Entonces también se convierte ahí en una lógica interesante porque al final son las figuras de autoridad, ¿no? Los íconos que te fundamentaron los valores, que te fundamentaron las estructuras y que son los que si no fuera por eso tú no estarías aquí, ¿no?
Entonces también si de repente te vas a la lógica de la educación de México, y que seguramente, bueno, no solo pasa en México, sino en muchos otros países, pues tienes el rollo de que los papás eran papás a muy temprana edad, ¿no? Papás de, o sea, no sé, seguramente conforme fueron pasando las generaciones fue creciendo, hay muchos que no, ¿no? O sea, yo conozco gente que igual sigue teniendo hijos que tuvo hijos a los 15 años y demás, ¿no? O sea, no por menospreciar la situación u otra cosa, sino porque justo ha de ser complicado que en una edad tan pronta, sin tener como todas las bases de esto que le llaman el patrimonio, ¿no? Sin tener pues una casa, sin tener algo pues, sustentado y tú sigues siendo un niño, ¿no? Todavía tienes que ir a educar a otro niño. Entonces yo supongo que bajo esa lógica debe ser bastante complicado y Por entonces eso se los hace la millennials educación a somos niños chingada. todavía, porque pues ni a casa llegamos. Ni a casa llegamos, ¿no? Ni a casa, ni a pensión, ni a trabajo, ni a esperanza, ni a nada, ¿no? O sea, platicaba un poco con Mónica durante igual la semana pasada, pues esa lógica de la diferencia entre la generación de nuestros padres y nuestra generación. Pues a la generación de nuestros padres les dejaron bien claros por medio del sindicalismo y demás que tenían que tener una vida, que tenían que comprar una casa en el Infonavit, que tenían que tener el Instituto Mexicano del Seguro Social, así eso les daba garantías para vivir la vida, y pues a nosotros nos dijeron que nos compráramos Xboxes y viajáramos por el mundo y que nunca dejáramos morir el niño interior que tenemos con nosotros. Y eso es lo que nos trae hasta este momento en el que uno puede tener 30 años y seguir comportándose como si tuviera 15, ¿no? Y también bajo la misma lógica que te digo, en la que pues de repente, pues si tus papás también fueron personas que tuvieron hijos muy jóvenes, pues se acomodaron ahí. Y entonces uno crece más dentro de la concepción medio, esta también lógica latinoamericana que sucede en 100 años de soledad, que luego ya no sabes quién es tu primo, quién es tu sobrino, las familias son muy grandes y entonces más bien divides las generaciones en función de las edades. Si es más grande que tú le dices tío, si es más chico que tú le dices sobrino y si es igual que tú le dices primo, aunque igual y sea cualquier otra cosa, o ni siquiera sea de tu familia, ¿no? Sí, exacto. Pero ahí va sobre esa lógica, ¿no? Y entonces se van creando los paradigmas de las familias, en las que me parece interesante en Coco, porque al final la conexión con el otro mundo se da por medio de un objeto que no está heredado, que está en el olvido, y que conecta a Miguel con el mundo de los muertos por medio de un acto de rebeldía. Y eso me parece sorprendente, porque es Miguel el que llega y dice, ¿sabes qué? O sea, en esta lógica del coraje infantil, te odio, ya no te quiero, ¿no? Ojalá nunca hubiera nacido, yo no pedí nacer, yo no quería que fueras mi papá, me hubieran preguntado, ¿no? Y sale corriendo. Y eso y sí, sale corriendo, ¿no? Que aparte de ser un poco la lógica entre el amor y el odio, es que la misma energía, nada más que vibrando diferente, ¿no? Por eso dicen que del amor al odio nada más hay un paso. Y entonces sucede que este carnal, el Miguelito, pues termina siendo un transgresor, se mete, se roba la guitarra, y entonces es la rebeldía quien lo conecta con el otro punto de referencia. Es decir, él va a la base, él se va a la merma, es como el investigador, ¿no? Él se va directo así a la merma de, es que tú me dijiste que el abuelito decía que esto no estaba bien, a ver, le voy a ir a preguntar. Está chido porque él sí tiene respuesta, ¿no? Él sí puede ir a negar el paradigma porque va a buscar la fundación del paradigma, ¿no? Se va directo a la fuente, no se queda con el análisis de Freud, Isaac lea Freud explicado por el gato, ¿no? Él dice, no, yo me voy directo a la merma, y entonces es justo en este viaje en el que él se da cuenta de su identidad, ¿no? Muy interesante, porque primero niega la familia, niega la trascendencia, niega el paradigma, niega los miedos heredados, y entonces es la rebeldía quien lo conecta con el otro mundo, en el que pues ya de paso pues hay xoloscuincles, hay alebrijes, y está todo ese rollo ya de la mexicaneidad de los colores, el mariachi que es más como de Taco Bell, ¿no? Y esa versión medio mexicana rara que tienen en como el norte de nosotros, ¿no? Exacto. Pero que bueno, al final así es, ¿no? Así es como el México de Taco Bell. Y y ya, que hay muchas cosas ahí que te digo que sí lo investigaron bien. Hasta el personaje que es como el principal, que es el músico de la Cruz, pues está basado en Pedro Infante, tiene la cara de Pedro Infante, hace las películas de Pedro Infante, canta como Pedro Infante.
Yo más o menos como Pedro Infante, ¿no? Pedro Infante fue un avionazo justo el 15 de abril, ¿ves? Es una segunda razón para que hagamos de... para que hagamos del 15 de abril el día de que inauguramos el Cof Cof, ¿no? Y este compa pues más bien le cae una campana encima, ¿no? Y termina ahí, pero bueno, es totalmente Pedro Infante. Y es muy interesante porque entonces Miguel, como un factor revolucionario, como un factor que está encumbrado en la rebeldía, descubre una traición y bajo esa traición sana a la familia. Se da cuenta que realmente lo que había detrás de todo pues, era puro rencor. El paradigma, el miedo y la negación venían de un dolor no perdonado, que siento que tiene que ver con eso que platicábamos también del mexicano al que le gusta ponerse pedo para cantar su canción de Vicente Fernández, de Alejandro Fernández. De los Acosta. Y que del uy. yo como actor, ¿no? Yo como lo máximo, tú como actriz. Esa rola es buena, esa rola. Sí, o sea, la lógica del dolor, que aparte si te das cuenta, todo ese rencor y toda esa necesidad de relevancia, de atención, de reconocimiento del otro, pues también es muy infantil, ¿no? O sea, es como, te vas porque yo quiero que te vayas y a la hora que yo quiera te detengo y es un orgullo en el que pues ya, o sea, se va a ir la otra persona, déjala y no es porque tú quieras o no, se tiene que ir, ¿no? Y de repente y aquí voy a estar para que te acuerdes de mis besos, ¿no? Y siempre es esa cuestión del rencor que de repente, pues la mamá Imelda le dice al tío Héctor, ¿no? Y le dice, no, pues es que tú nos abandonaste y acá, pero yo te sigo amando. Y entonces realmente, ¿sabes? O sea, siempre es un acto de amor, hasta la negación, el miedo, el temor y el rencor que le tienen al otro viene de un acto de amor. Y pues es un acto de amor infantil, ¿no? Ese orgullo en el que pues niegas al otro y dices, no, 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 es que ya no te quiero, pero pues en realidad lo sigues queriendo, ¿no? Creo que más bien ahí el acto de amor está en aceptarlo y decir, está bien, tampoco desde la perspectiva mediocre está aunque no sea conmigo, ¿no? Como dice, quiero que seas feliz aunque no sea conmigo. No, 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 tú sé feliz y ya deja que la otra persona sea lo que tenga que ser. ¿No? Ese no es tu pena. Pero ese no es tu rollo, ¿no? Pero bueno, deviene toda esta lógica del rencor y demás desde el miedo heredado, ¿no? Desde el paradigma construido por la abuela, que termina siendo una realidad formulada, ¿no? Al final es un rencor que se sana cuando llega este factor de cambio, cuando llega Miguel, es un factor dentro de esta lógica de las terapias familiares y de las constituciones psicológicas y demás, pues la lógica es que tú puedes ser un factor de cambio, pero tienes que ser un factor de cambio para ti y para tu familia también, lo cual es difícil, ¿no? Porque si de por sí uno va por el mundo agarrándose a chingazos con sus faltas, sus fallos y sus infantilidades, luego ir a lidiar con las de los demás también está interesante. Pero digamos que en una consecución de eventos afortunados, como sucede en Coco, pues se puede lograr, ¿no? Y entonces, pues el papel de Miguel es interesante porque no solo viene a cambiar la lógica familiar, sino que aparte de todo rescata esas cosas que estaban en el olvido, ese valor musical que cambia y constituye y digamos de alguna manera complementa la lógica familiar, ¿no? Porque también dentro del papel matriarcal que tiene la abuela Irene, que es la que establece todo el legado, ¿no? Porque aparte hay una parte en donde dice, y entonces vino la hija y la hija trajo al nuero, y no solo es que al yerno, ¿no? No solo es que se lleve la línea de los nacidos en su casa, sino que aparte adopta a otros y los mete en esa lógica. Y es la lógica del hombre que viene y pues se mete y lo quiere como si fuera un hijo, ¿no? Y lo educa como si fuera un hijo y lo mete como si fuera un hijo y entonces Miguel es el factor transigente que genera toda una distinción y entonces rescata de la muerte o de la desaparición y del olvido esa parte familiar que pudo haberse quedado ahí para siempre, pero no lo hizo gracias a que este compa llega y le canta a la abuelita ahí en la escena final. Recuérdame. Uh-huh. Que aparte es así conmovedor, o sea, yo la verdad es que tuve muy poco contacto con mis abuelos, ¿no? Del lado materno, morían cuando era muy joven, ¿no? Yo y ellos, ¿no? Y del lado paterno, pues viven en Veracruz, entonces para mí esa como relación directa con la línea
de los abuelos es complicada, pero sé o entiendo muy bien que pues lógicamente hay mucha gente que se acerca a los abuelitos y son otro rollo, ¿no? Porque son los que te alivianan, los que te dan el dulce, los que te cierran el ojito, los que te dicen como si no hay rollo, tú aquí puedes hacer lo que quieras. Entonces está muy linda esa escena en la que pues él hace que, o detona en la abuela, pues todo ese recuerdo y aparte revive a la abuela, ¿no? O sea, es muy interesante porque la abuela es un personaje muerto, ¿no? Sí, los dos La están abuela está muertos. muerta en vida. Ajá. ¿No? La abuela está muerta en vida porque nada más dice papá y la traen de aquí para allá y la mueven de aquí para allá y es como un ser al que pues ahí traen dando vueltas hasta que este compa llega y le activa con la música el recuerdo del papá y entonces se viene, ¿no? Trae a la vida otra vez. O sea, es muy interesante ese factor en el que Miguel, como ese factor intransigente, revive a toda la familia, ¿no? Revive a la abuela que andaba por ahí. En conclusión, perdida. la música es vida, no dejen de escuchar música. No dejen de escuchar música. Hay una película, no recuerdo muy bien cuál es su nombre, pero está en Netflix también, que habla de un compa que tiene, de repente desaparece de su familia y tiene como un conflicto mental, y porque se va a la guerra o estaba negando la guerra o algo así. Y resulta que pues le ponen música, le ponen esta rola de los Beatles que empieza con el himno de Francia, ¿no? Con La Marsellesa. Y el compa empieza a detonar recuerdos, ¿no? Y entonces hay unas investigaciones ahí interesantes que dicen que la música es uno de los mejores tratamientos que puedes tener para mantener como las memorias, ¿no? Porque tiene constituciones interesantes, ¿no? Seguramente interesante cómo la música funciona, ¿no? Cómo te hace sentir cosas, recordar cosas. Veía un TikTok de una señora que canta una canción de Ana Gabriel y en cuanto le empieza a cantar, su hijo empieza a llorar, ¿no? Órale. Es un bebé, ¿no? O sea, sí tienen esos factores. Luego pones música y andas chido y si te equivocas de la frecuencia te achicopalas, ¿no? Y al revés también, que andas medio tristón y le pones a la frecuencia de música correcta, te alivianas. La música es vida, poderosa. Tiene factores interesantes, es muy poderosa, ¿no? No hay que dejarla ahí perderse. Y bueno, de esto un poco, lo que creo que hay que rescatar, pues es la lógica de los patrones familiares, ¿no? Cómo se generan estos patrones familiares que al final, pues vamos haciendo consecuentes con las tradiciones, ¿no? El altar de muertos, pues es una de esas tradiciones consecuentes y creo que aparte tiene, o sea, a diferencia de cualquier otra tradición o de cualquier otro pase cultural, ¿no? Como la celebración de la revolución, la celebración de la independencia, esto tiene algo que ver con nosotros. Creo que por eso es tan importante, tan relevante y por eso nos gusta tanto, porque te ayuda a descubrirte, a descubrir a los otros, y es el momento en el que se detona la conversación de, ¿te acuerdas del tío Joaquín que hacía el no sé qué? ¿Te acuerdas del abuelo Fermín cuando hizo tal cosa? Y entonces es muy lindo, ¿no? Porque durante todo el año andas muy, muy en chinga, muy haciendo lo tuyo, muy queriendo trascender tú en la vida. Y este es un momento en el que de repente te puedes detener tantito para acordarte de aquellos que ya se fueron, ¿no? Y sabes que, que seguramente si te vieran te dirían, no. Sí, no es cierto. O sí, ¿no? Y te diría, a ver, vamos a hacer un TikTok, ¿no? Pero es interesante porque siento que tiene ese arraigo a la raíz de verdad, a lo que eres como ser humano, ¿no? Y que al final viene de esos patrones familiares. Siento que, o sea, no sé, de repente, pues está esa lógica de es que aquí en esta familia somos así. La familia somos zapateros, los Rivera somos zapateros, así tenemos que ser. En esa familia somos borrachos, y como somos borrachos, así vamos a ser todos, ¿no? Y entonces viene esa consecución de la lógica familiar en la que también tener un linaje de un apellido o de algo que te carga, pues te ponen una energía, ¿no? Cuando te llamas igual que tu papá, igual que tu abuelo, igual que el bisabuelo, pues traes una carga fuerte, ¿no? Imagínate ser Chicoche Chico, por ejemplo. Yo supongo que está chido porque te dejaron la chamba hecha. Pues sí, pero también tienes mucho que romper. O de repente ser Julio César Chávez Jr. Que dice Chávez que ahora sí el tercero va a ser el vencido. ¿Ahora sí ya? Sí, dice, a ver si ahora sí sí sale el bueno. Este sí iba a salir, ganó porque el otro me salió medio güey, ¿no? Sí. Medio güey pa' chingas. Es que también es difícil cargar con eso. Ser el hijo del santo. Imagínate ser el hijo del Rayo de Jalisco. Esa franquicia sí desapareció, ¿no? El Rayo de Jalisco sí se murió con el Rayo. Pues quieren siguen ahí el Blue Demon, así que también, o sea, Blue Demon, si sí. ves
un poco es interesante, ya que nos metimos al tema de la lucha, ver esa, esa constitución del mexicano que también sucede en Nacho Libre. En Nacho Libre, que es otra película, porque aparte su amigo es el Calavera, van porque son, ¿cómo se llaman? Pues ayudantes ahí, ayudan, ¿no? Y son católicos también, luchan medio en contra de la lógica de la pobreza, y medio luchar para poder escalar otra vez en la escala social y no ser pobres, ¿no? Que el Nacho pueda andar bien vestidito y así. Veía por ahí que se acaba de morir el fraile, padrecito, no sé qué sea, en el que se inspiraron para hacer esa película. Dios lo tenga en su santa gloria. Luchando. No, y bueno, de ahí vienen los patrones familiares, ¿no? Los que de repente, pues uno se atiene o se añade a lo que es la familia y que aparte pues, se pasa de generación en generación por esta estructura discursiva en la que te cuentan cómo son las cosas, ¿no? A tu abuelo no le gustaba esto y por eso es que aquí no comemos, ¿no? En el caso del Isaac, por ejemplo, hay una receta familiar que hacen con coca, ¿no? Con Pepsi. Y el Isaac vino a recuperar la Pepsi, ¿no? Sí, así, fíjate, eso es interesante, eso creo que es un gran ejemplo porque originalmente la receta está hecha con Pepsi y la generación de mi abuela la cambia a Coca y pues digamos, la generación de mis papás la mantiene con eso y yo la rescaté a la original, a la Pepsi. A la Pepsi, ahí va, ¿ves? Eres el Miguel de tu familia con esa receta. Eres el recuérdame. A partir de ahora te vas a decir el recuérdame Ávila. Jalo. Y entonces de repente son esos ciclos que se van heredando, ¿no? Para entender un poquito esta lógica, pusimos al gato a investigar otra vez, ¿no? Pues de qué van los patrones o qué es un patrón, ¿no? Patrón, no un patrón como jefe, sino un patrón como estructura. Y entonces un patrón es una secuencia psíquica y corporal que se repite automáticamente sin que la persona se dé cuenta y hace que actúe siempre de la misma manera. Estos patrones, no sé si se han dado cuenta, pero no solamente tienen que ver con nuestra forma de comportarnos, sino con muchas otras. Es decir, yo no sé si ustedes de repente se han dado cuenta que hacen una cara muy parecida a la de su papá o a la de su mamá al reaccionar a una cosa. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Simón. Sí, dicen que tengo muchas reacciones como mi jefe. A tu papá, o que te sientas de una forma en la que se sentaba tu papá, o que de repente de morrito tú decías, ay, es que mi papá hace no sé qué cosa, y entonces luego te das cuenta de que tú lo haces exactamente lo mismo, ¿no? Además te hacía falta pasar unos años para que llegaras ahí, y entonces son estos patrones de los que no te das cuenta, que aparte es muy interesante, porque dicen que si uno está expuesto a una persona, le aprende esos patrones, no necesariamente porque sean familia o no, pero te dicen que hasta las mascotas hacen eso. Si de repente tú tienes un perrito y tú eres muy agresivo, el perrito se vuelve agresivo, ¿no? Y si de repente, no sé, por ejemplo, yo me he descubierto tomando clases, tomando algún diplomado así, y de repente pasan 2 semanas y me descubro hablando igual que el profe, ¿no? Entonces es muy interesante. Pero eso te pasa con cualquier persona con la que convives, Kaisnal. Yo me mimetizo mucho, sí. Teníamos en la universidad una dinámica de la palabra del mes. Entonces era qué palabra el rolo usaba de acuerdo con la persona con la que más convivía en el mes. Entonces era muy cagado darnos cuenta de eso por los patrones de convivencia, porque pues obviamente como cambiábamos, cada quien elegía sus profes y sus clases, pues cada quien, pues llegábamos, no sé, a la hora de la papa, y pues cada quien compartía lo que había vivido. Entonces ahí nos dábamos cuenta, sino, mira, el rolo ya agarró esta palabra. Sí, siempre he tenido esa capacidad de mimetización muy interesante, ¿no? Siempre me meto muy hasta adentro y aprendo rápido. Entonces, cuando me doy cuenta, ya me fui de hocico, ¿no? Ya me fui de hocico y digo, ¿qué estoy haciendo otra vez, Santo Cristo? Dame una identidad, por favor, ¿no? Entonces, estos patrones suceden por automatización. No te das cuenta hasta que te das cuenta. Y digamos que dentro de esta lógica hay una cuestión que se llaman los patrones generacionales o los patrones familiares, que pueden devenir de 3 cosas, ¿no? La primera, como decíamos, es una creencia o idea que tiene la familia y que te convierte de que es cierta y la replica innecesariamente por generaciones, que en el caso de lo que veíamos de Coco, pues es la lógica de que la música es mala, ¿no? Uh-huh. En el caso de mi familia, por ejemplo, pues es que la Coca sabe más buena que la Pepsi.
la coca de vidrios, ¿no? Ese tipo de cosas, de repente, pues te las crees, ¿no? De repente te dicen, ¿sabes qué? No te juntes con los, ¿cómo se llamaban estos de Romeo y Julieta? No te juntes Los con Capuleto. no te juntes con los Capuleto, ¿no? No, porque son malos y terminas enamorándote de ellos, ¿no? Y entonces, o no sé, ¿no? Hay otras muy interesantes como, toda la gente de esta familia es bonita, toda la gente de esta familia es cabrona, ¿no? Todos los de esta familia somos exitosos, o sea, hay cosas de repente, pues, que te dicen y son ciertas porque así son, punto, ¿no? De hecho, escuchaba una canción de Maluma en la que dice, eres muy bonita para llorar por él. Entonces me saca de onda eso, ¿no? Porque es como, si fuera fea, sí podría llorar por él, ¿no? Sí, qué pedo. Como esa lógica no llores porque si lloras ya no te ves bonita, está raro. Sí, que no nos vamos a meter a analizarlo porque la gente se pone muy intensa ahorita que está de moda defender el reggaetón. Entonces, yo se la perdono porque me gusta mucho Hawái de vacaciones. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo lo que publicas en Instagram para que yo vea. Me gusta, tiene sus cosas rescatables, pero de repente también se va, pues bueno, desde ahí medio latino. Así. En TikTok me han impactado varias cuentas latinoamericanos, de cubanos, de puertorriqueños, de dominicanos, y tienen una lógica machista muy entrañada. ¿Sabes? O sea, lo veo y siento que es como el México de la hora pico. No, es raro. Igual y lo dejaremos pues es que es como algo que no ha cambiado, ¿no? Eso es evidente, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones. O sea, pues sí, obviamente eso no ha cambiado y obviamente por eso hay tanta resistencia, ¿no? Cuando se pide de la manera en que se pida cambiar esos signos y esos actos, pues por obvias razones están tan arraigados que nos parecen normales, naturales y pues reproducibles, ¿no? Entonces es como, por eso ha costado, porque lo tenemos todos muy arraigado, ¿no? O sea, eso está... Lo tenemos bien arraigado y es un patrón, ¿no? Es un patrón. Aparte, o sea, estamos hablando de patrones familiares, pero eso no nos exime de tener patrones igual culturales y patrones de nacionalismo, ¿no? Patrones en otros niveles. Hay muchos niveles de patrones. Aquí estamos hablando de los personales, ¿no? Otro tipo de patrón se presenta mucho en las familias es el de las emociones, una emoción intensa que se produce a partir de un trauma y de alguna situación extrema que nos lleva a desarrollar un sistema emocional complejo o nos lleva a desarrollar mecanismos de defensa, como lo que decíamos de los Capuleto, ¿no? O de repente la lógica de, no sé, en una familia hubo un conflicto porque, bueno, en Coco otra vez, ¿no? El abuelo le rompió el corazón a la abuela, entonces los músicos no están permitidos aquí, ¿no? Y se expresan por generaciones, o el amor, ¿no? De repente hay cuestiones de, pues es que tienes que amar a esta persona porque tienes que amarla, porque era un santo, porque era el que en la familia nos daba a todos y era el que nos quería y entonces creces amando a esa persona, pues sin saber por qué hay que amarla, solamente la amas porque alguien más te dijo que tienes que hacerlo y así va a ser y así tiene que ser por los siglos de los siglos. Siento que, no sé, otra cuestión de emoción, por ejemplo, tal vez se pueda llevar a la lógica del amor religioso, ¿no? Llega la abuelita y te dice, tienes que sentir amor y devoción por Dios, porque así es. Y entonces tú dices, no, pero es que yo quiero ser Krishna. No, tienes que ser, ¿no? Amar yo quiero ser de Baphomet. Yo quiero ser súbdito del Baphomet. No puedes, porque aquí amamos a Dios, ¿no? Esa es otra. Y la tercera, pues es una conducta que se repite, ¿no? Entonces era lo que te decía, ¿no? Si de repente el miembro de la familia hace un buen negocio y hace una fortuna, entonces hay que repetirlo, ¿no? Lo que te decía imagínate ser el hijo de Vicente Fernández, ¿no? Tu papá era cantante, tú tienes que ser cantante, el hijo de Julio César Chávez. Tu papá fue boxeador, tú tienes que ser boxeador y tu hijo va a ser boxeador. Y así vamos a seguir aquí por los siglos de los siglos, porque esta es una familia de boxeadores, ¿no? Y esos son como los tres tipos de patrones que podemos ver. El patrón basado en una creencia, una idea, decíamos, ¿no? Todas las mujeres son bonitas y si es bonita te casas. La emoción intensa, que era lo que decíamos de aquí los músicos rompen corazones, no te casas con un músico, y la de la conducta que se repite, ¿no? Si tu papá fue boxeador, tú vas a ser boxeador también. ¿No? Y entonces es muy interesante. Esperen, aquí ya no sé qué pasó con la escaleta. Te fuiste de hocico, eso fue lo que pasó. Pero según yo
ya estamos cerrando hacia el punto 2, que Ya sería, estamos cerrando. que es como la penúltima. No mames, no, si te fuiste de hocico, te digo qué hoja es. Bueno, Las al 5. final tenemos dentro de estas lógicas, ¿no? También, y entonces eso constituye ciertos tipos de familia, ¿no? O sea, hay familias que se basan en hablarte de las conductas, hay familias que se basan en hablarte de las emociones, y hay familias que se basan en hablarte de las creencias o religiones, ¿no? Y entonces hay varios tipos de familias. Hay unas familias consensuales en las que pues dicen, bueno, mira, vamos a platicarlo, ¿no? O sea, si tú quieres ser hijo de Baphomet, pues hay que ver qué tanto, siempre y cuando no hagas rituales satánicos aquí en la casa. Invocaciones. Mientras no hagas invocaciones, haz lo que quieras. No hagas o sea, puedes hacer evocaciones en tu Exacto. cuarto, pero no aquí afuera, ¿no? Yo creo que esas son pues unas de las mejores, ¿no? De los mejores tipos de familia, porque al final pues te dan la libertad de hacer lo que quieras y digamos que te ayudan un poquito a trascender un poquito más la lógica de lo que se puede hacer. Bueno, si tú al guiso le quieres volver a poner Pepsi, pues ponle Pepsi, pero nada más para ti, para los demás va a seguir siendo Coca, ¿no? Exacto, Pero sí, que te mientras aceptan. haya esta conciencia del por qué, cómo y para qué, pues esto que decíamos en otros programas, ¿no? Generas un criterio, entonces tienes la habilidad de tomar decisiones con base en muchas variables y entonces tienes la capacidad de analizar y obviamente eso va a ayudar también a entender al otro y a otro tipo de cosas, ¿no? O sea, no solo el consenso, no solo ayuda a tu formación, digamos, mental, sino también a la social y a muchas otras concepciones que vas a tener más adelante. Y siempre basado en los valores familiares, porque eso tampoco se puede negar. Es decir, si Total. también de repente tú vas por el mundo dejando que el otro sea lo que sea, pues va a crecer ahí como el pasto, ¿no? Y se va a convertir en cualquier cosa y va a ser raro. Entonces siempre hay como en este tipo de familias en las que se abre lo consensual, pues la base de tener niños o personas que se aferran a los valores, a las actitudes y a las creencias y un poco pues están abiertos también a probar nuevas cosas, ¿no? De ahí hay otro tipo de familias que son más bien las pluralistas. Entonces las pluralistas te dicen, bueno, está bien, ahí sí haz lo que tú quieras, ¿no? Ahí sí haz lo que tú quieras, ahí tú sé libre, ¿sabes qué? ¿Quieres adorar a Baphomet? Adora a Baphomet, ese es tu rollo, ya, ¿no? O sea, ven vestido de negro, habla de Baphomet aquí cuando quieras, pero al final te dejan esa lógica. Menos Esto cuando esté tu abuelita. Sí, cuando esté tu abuelita y respeta, ¿no? No seas así. Esta lógica un poco va, un poco va a desarrollar seres más independientes, más autónomos, ¿no? Y entonces estas son familias más que basadas en los valores, están basadas en la racionalidad, ¿no? Se van de la lógica de lo que sucede, asumen los pensamientos. Me recuerda un poco a la figura de San Pedro, ¿no? Que es como ¿cómo se llamaba el papá de Cristo, el que llevó a la Virgen, que ponemos en el 12 de diciembre, llega ahí que está la José, Virgen ¿no? y está el papá, José, Ajá. ¿no? Que fue el primer papa. No, Es lo que Pedro dice al fue el final. primer papa, ya los estás confundiendo, aguanta. No, mira, el papá de Jesús, de Jesucristo, ese fue el que No, fundó San la Pedro, por iglesia. eso se llama la catedral así del Vaticano. Bueno, vamos a quitarle que fue al primer papa. Este carnal tenía, el papá tenía una lógica, ¿no? Es decir, cuando él se convierte en el papá de Jesús, se convierte, pues está muy loco porque pues Jesús es Dios, ¿no? O sea, él no tiene injerencia sobre él, pues es una parte de Dios. Y entonces lo que hace es ceder ante las necesidades del niño para convertirse como en una figura que solamente guía en función de lo que él quiere, estos aspectos. En estos tiempos, si lo sacamos un poco de la religión, se podría llamar muy Montessori, ¿no? Entonces tú ves que el niño tiene ciertas habilidades, ciertas características, que le gusta bailar, y lo dejas bailar, pero solo lo guías y le dices, no vas a bailar reggaetón, vas a bailar danzas mexicanas, y ya lo que aprendas eso, aprendes el reggaetón. Danzón, vas a bailar danzón primero. Primero te voy a enseñar danzón y luego ya te mueves a otras lógicas, ¿no? Pero es como es como la paternidad desde un sentido no de poder, sino más bien de guía, ¿no? De saber que aquel que viene tiene cierto aspecto de divinidad, ciertos aspectos independientes, y tú como mentor, lo único que puedes hacer es guiarlo hacia una mejor versión de sí mismo, ¿no? Y ese es el segundo tipo de familias. Y luego vienen unas que ya es de repente donde se pone todo bien raro, ¿no? Porque son las familias protectoras.
Y entonces ya estas más bien, pues se basan en una cuestión de orientarnos, pero los papás asumen todo el proceso. El papá es el que te dice si está bien o si está mal, y de repente pues, te da tu cachetada, ¿no? Si no va todo por ahí, y de repente te dice, no, pues sabes que no vas a salir con ese muchachito porque no me gusta. No me gusta cómo es ese muchachito, y entonces eso no nos va a llevar a ningún lado. Y entonces, pues al final, el que se forma en una familia protectora termina aprendiendo a acatar órdenes, ¿no? En la necesidad de que se las justifiquen. Eso es una lógica medio militarizada. Entonces de repente te dicen cuadrado y dices cuadrado. La lógica que platicábamos un día, la mamá te dice verde y es verde porque yo lo digo, pero jefa es azul cachetadón porque te dije verde. Ah, no, sí, verde, ya vi. Es verde. Sí, sí, Simón. Sí, cierto, jefa, qué mal había estado yo todo este tiempo. Ese azul es verde. Y entonces terminas acatando mucho las órdenes, y aquí es donde hay un conflicto, porque entonces desarrollas seres que no tienen tanta habilidad para procesar la información. De repente pues son muy influenciables, ¿no? En una de esas sucede que yo soy influenciable porque venía de una familia de estas, ¿no? Y por eso me meto y termino haciendo la palabra de la semana y mimetizándome con, con las estructuras que vienen y me dicen así es, ¿no? Yo digo, no, pues sí, cierto, sí. ¿No? Nada más no me vas a poner un chingadazo, ya lo vi verde. No, sí, ya vi, ¿no? ya vi. Ahí está. Ya vi que es verde, ya déjame así, ¿no? Y entonces hay otros tipos de familias, ya unas que aquí el término se llama la cisfarie, en las que hay muy bajo nivel de orientación a la conversación y mucho a la conformidad, ¿no? Que también es cierto que es una lógica peligrosa. Pues es que mira, el muchacho está echado en el cuarto todo el día y es huevón. Ah, está bien, pues así es. Así va a ser, déjalo, ¿no? Oye, pues que mira, se está sacando los mocos, pues déjalo, es que a él le gusta comerse los mocos, ya, ¿no? O sea, yo tengo que preocuparme por otras cosas, y entonces hay una total libertad del ser que se crea, ¿no? A partir de esta familia en la que pues no hay ni reflexión, ni hay comportamientos, ni hay entendimiento de la otredad, ni del entorno. O sea, fíjate, hasta es como más conveniente un poquito tener una familia protectora que una familia de las otras. Una de esas, pues creces así, ya no sabes por qué, y luego es como, haces esto, no, pero pues es que a mí no me, yo quiero aquí quedarme a comer, ¿no? O pues que no puedes, sí, me voy a quedar aquí, ¿no? Y de ahí, pues de repente se abre una lógica de patrón de comportamientos, pues muy destructivos, ¿no? Para los demás, y al final, pues toda esta lógica de hablar de los desarrollos y en las familias, pues viene a volver a cerrarnos de la lógica de la muerte, ¿no? Hace poco estudiaba a la muerte, ¿no? Y la muerte tiene que ver con una consecución pues más interesante o distinta a la que creemos, ¿no? Con esta lógica que yo les decía de repente del mexicano que tiene un dolor en el corazón y entonces ve a la muerte y llora por su muerto y lo extraña y necesita y quiere que vuelva y lo anhela, y dices que si tú estuvieras aquí todo sería distinto. Es que no hay día no hay día que pase que yo no te olvide, entonces sufro por tu ausencia. Pero a mí me parece muy extraño porque siento que no hay ausencia, ¿no? El hecho de recordarlo todos los días, de tenerlo siempre presente, lo hace una presencia que siempre está ahí como una entidad. Uh-huh. Y entonces yo creo, ante esta lógica, que pues más bien la muerte es una suerte de nuevo comienzo, ¿no? Hablábamos del Samaín y del Halloween, que habla de un periodo de obscuridad bastante largo, o el más largo del año, para que venga la luz, ¿no? Y entonces la muerte, más que ser esta cuestión en la que de repente Posadas la pasa por cloro y le quita la divinidad, ¿no? Y luego nosotros venimos a ponernos, a pintarnos la cara para parecer más pandas que decía el Tadeo, no, es que me voy a maquillar y voy a terminar pareciendo panda, y entonces decidió pintarse nada más la mitad de la cara, ¿no? Para ser medio pandita. Y entonces dices, mira, medio panda. ¿No? Y entonces de repente vamos repitiendo ese ciclo, ¿no? Esa muerte a la que de repente le lloramos, pensamos que celebramos, y entonces más bien es como una consecución en la que pues solo es una energía, es un periodo de transición en el que algo se termina para darle vida a algo más, ¿no? En el caso de la película de Coco,
pues le da vida a una nueva lógica familiar en la que se integra el mariachi y entonces el hijo puede ser feliz y cumple con todos los sueños de encuentra, como decía Bukowski, encuentra lo que amas y deja que te mate, ¿no? Ujú. Y, y entonces esa lógica tan bonita que nos han enseñado y que nos han dicho todos de, pues está más padre vivir de lo que amas, ¿no? Y desarrollarte bajo tus propias lógicas y así, pues tratando también un poco de matar todo eso, ¿no? Creo que es un momento de reflexión interesante porque la muerte como símbolo de vida y de creación más que perecer nos ayudaría a entender entonces que nuestros familiares que ya no están aquí pasaron por aquí de alguna manera, que no por eso tendríamos nosotros que perpetuar esas lógicas, ¿no? Y que pues ellos tuvieron que vivir bajo ciertos símbolos, bajo ciertas características, espacios temporales, que nosotros estamos aquí para trascender. Se supone que siempre como que la tercera generación es la que trasciende a las anteriores, ¿no? Dicen. Entonces de repente dicen eso, ¿no? Dicen eso, y creo que es un trabajo también individual, es un trabajo personal, que de repente al entender estos patrones familiares, al ver que el abuelito y decir, pues es que mi abuelito le encantaba ponerse bien pedo, y entonces, pues sí, pero está raro, ¿no? Igual, yo ya no tengo que hacer eso, ¿no? Ujú. Porque sería como si dijeras, no, pues es que mi abuelito le gustaba agarrarse a chingadazos con todos en la calle, y yo por eso soy bien agresivo, ¿no? Pues ya está raro, ¿no? Me voy a ir a agarrar a Creo que por ahí no chingadazos con todo iba. el mundo. Por ahí no iba. Entonces yo creo que lo importante de estos tiempos de la muerte, además de celebrar a nuestros fieles difuntos y además de recordarnos todas esas historias de las cosas que hacían, pues es un poco ir identificando esos patrones, esas tendencias, las cosas que en algún momento nos dolieron y que ahorita pueden dejar de dolernos, ¿no? Perdonar, dejar de ser rencorosos. Pues sí, decía el chavo en un capítulo, ¿no? Pues entonces, pues lo padre de la gente es recordar, pues lo bonito, ¿no? Y a veces lo feo pesa más y a veces las cosas que duelen o las cosas que lastiman pesan más, pero al final quizás la lógica del 2 de noviembre es seguir celebrando a la muerte desde el cambio, ¿no? Desde entender cómo son nuestras familias, por qué nuestras familias eran así, y cuál es la tarea o el trabajo que tenemos que hacer nosotros para que las cosas que se hicieron raras entonces no se vuelvan a ser iguales, ¿no? Para que nosotros podamos llegar a un punto de convergencia, de perdón y ver a nuestros muertitos, o más bien que nuestros muertitos vengan a vernos triunfar, Ujú, ¿no? más bien. Triunfar de verdad, ¿no? Triunfar como nosotros queremos triunfar y no como ellos hubieran querido que triunfáramos, porque seguramente mi abuelito hubiera querido que yo fuera ¿cómo se llama? Párroco, ¿no? Y en lugar de tener aquí un podcast, pues estuviera en una iglesia dando misa y, ¿no? Dando las enseñanzas de Dios, pero pues no, me salió un podcast y es lo mismo al final, ¿no? Trasciende un poco, creo que de esa impronta es lo que podríamos pues, tener en este momento, ¿no? Seguir celebrando la muerte, enfocarnos en el desarrollo de nosotros, de nuestras familias, entender que las tradiciones cambian, ¿no? Que no podemos ser puristas y creer que siempre hay que hacer todo igual, indigenista, mexicanista. Exacto, ya tenemos ahora este desfile, o bueno, en circunstancias normales tendríamos desfiles del 2 de noviembre. Pues ya Gracias se a James quedó, Bond. pues ya se quedó, pues ya. Pues llegó, se quedó y ahora está padre también eso y ahora todas las calaveras son Frida Kahlo y pues también está bien. Pues sí. Y ya, y ahora pues igual en una de esas un día terminamos haciendo una aplicación para hacer ofrendas y en lugar de ponerla como tal, la proyectamos en una pantalla o en 3D y seguramente esas cosas van a pasar en un futuro y Dale, tampoco hay hay que, por hay que qué hacer un dejarlo filtro así. de realidad aumentada. Estaría padre, o Ah, sea, imagínate ahí tener tu ofrenda como en 3D y en lugar, ¿no? Estaría interesante. al si el gato no hace un Y cagadero, por ejemplo. Yo por eso no tengo ofrenda. sí, sí, por ejemplo, no hay que cuidar. Ya de repente el gato va a querer ahí, no va a poder, ¿sabes? Hay soluciones, ¿no? Sí. Pues yo creo que hay que seguir celebrando a la vida como dadora de vida, ¿no? Como ese momento de obscuridad del que hablábamos antes de ver la luz y entender que lo chido de recordar a nuestros ancestros, pues no está en perder la cabeza por su ausencia, sino en el agradecimiento de lo que tenemos de ellos, que nos ayuda a seguir en este mundo y jamás pues va a ser como cuando ellos estaban. La lógica de pensar que todo pasado fue mejor, o sea, Exactamente. fue el pasado y fue lindo, pero ahora estamos aquí y estamos aquí por ellos, porque lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene enterrado. Pues, de mis frases favoritas de toda la vida,
Cada año la utilizo en estas fechas, ¿no? Y pues ya antes de partir, porque según yo y lo que yo entiendo, y como a mí me enseñaron patrones familiares, pues hoy llegan nuestros muertitos, ¿no? Aquí a la ofrenda y a comerse lo que les vamos a dejar, y antes de darle paso a nuestros fieles difuntos y a todos sus santos, pues los queremos invitar a escuchar discusiones bizantinas, ¿no? ¿De qué va a ser este miércoles discusiones bizantinas, carnal? Otra vez repollo, me lo estás preguntando, pero otra vez ya, como saben, tampoco la semana pasada hubo discusiones bizantinas por estas cuestiones del capital. Entonces, ahora sí se va a dar el de iPhone contra Android, ¿no? Esperemos que ahora sí se dé. ¿Ves? Tú ya te estás confundiendo en el espacio-tiempo, ya te había preguntado la semana pasada, Es que la semana pasada iba a ser, pero no hubo programa. pero ya no hubo, pero ahora sí va a haber. Ahora sí va a haber. O sea, esperemos, si no, igual mándenle un mensajito ahí a los jefes del ISAC y díganles que no sean así, que le den chance de hacer el discusiones bizantinas, porque se pone bueno, se pone sabroso. Ya está arriba el que hicimos con Zoom F7, Ya está el de Jesucristo Nolan. Jesucristo Nolan, se ponen interesantes esas pláticas con los Zoom F7, ¿no? Y esa fue una muy buena discusión bizantina. Ya les dijimos que hicimos ya los trucos y las magias para ponerles arriba a los demás programas. Ahorita está el de Mike Y Corsa, hoy salió, entonces ese se puso buenísimo. Ahí pónganle play a ese. nos salió el de Mike Corsa, que siento que ya luego de que tuvimos la plática con él y eso, me quedé pensando en que igual hubiera estado más bueno que nos contara cómo se vive, ¿no? En la frontera, porque aparte él es músico blusero de la frontera, ¿no? O sea, él, los toquines y así, pues los hace mucho por allá, por el Lo DJ, y invitamos de ya ves que nuevo y que se aviente el palomazo. ya bueno, hay que platicar con él a ver si quiere venir a contarnos esa lógica. Ahí platicamos del medio del rock y medio de lo que sabemos de música y se puso interesante la plática, ¿no? Después de eso ahí me acuerdo que le pregunté al Mike cómo veía Maná. Luego vi un live de Maná y la verdad es que son buenos, Sí, yo, chicos. yo me tocó chambear en el Katrina de 2019, sí, 19 creo. Y ahí tocaron y lo cagado, ¿no? Lo que siempre pasa con este tipo de bandas, güey, te sabes todas, porque las has escuchado hasta el hartazgo en todos lados. Y no lo hacen mal, la verdad es que disfruté, estaba yo disfrutando una deliciosa semita al tiempo y un ponchecito, porque pues, es en diciembre. Y mientras cenábamos para seguir en el jale, estaba tocando Maná y fue como, ah, pues sí, sí, está bien, disfrutable. Ah, pues sí, la verdad tocan bien, o sea, creo que son buenos músicos, es raro, porque es lo mismo, ¿no? Son los patrones familiares, ¿sabes? Hasta en la música hay patrones. El que viene y te dice, no, pues es que el metal es la mejor música del mundo y Ah, ¿no? nada, son bien pendejos y así. Dices, no, pues lo que decíamos de Trump Ajá. y de Andrés Manuel y de Peña Nieto, pues que si están donde están es por algo, ¿no? Nadie podría llegar hasta allá siendo malo, a menos Exacto. que seas los Ex Pistols, que bueno, se armaban de otras cosas también, ¿no? Es la misma lógica. Escuchen a Maná, y a mí me gusta mucho la del muelle de San Blas. Está llegadora, ¿no? Está llegadora. El muelle de San Blas me gusta mucho el muelle de San Blas, creo que es bonita esa guitarrita que tiene al principio y así. Y bueno, yo he estado descubriendo cosas nuevas, rompiendo mis tradiciones y mis patrones familiares, pero siempre basados en la lógica de los valores chidos, ¿no? De la otredad y de la buena onda, ¿no? No sean como estas muchachas que agarraron a chingazos al youtuber bueno, a menos que quieran, ¿no? También, A menos que se lo gane. sí, hay cosas muy raras. Hay que seguir sobreviviendo a la pandemia. Vamos a ver cómo se pone. Yo siento que pues ya Halloween era como una fecha fuerte, ya pasó el 15 de septiembre, de aquí ya hasta el fin de año, ¿no? Ya de Seguramente aquí pasa mañana. ya vimos exactamente lo que se predijo en este canal oficial de la 4B, que era, nos iba a valer verga, ¿no? Y ya se vio el 2 de noviembre, a todos nos valió verga, entonces seguramente en lo posterior, pues vienen festividades todavía más importantes, ¿no? Viene el 12 de diciembre, vienen las posadas, el 24, el 31, entonces seguramente la gente se va a reunir, va a haber pachanga, va a sacar el sonidero, entonces, pues con cuidado siempre, ¿no?
Cuídense, Sí, no que, dejen que el acá tapabocas ahí, pues lo mejor que se puede hacer de entre todo lo que se va a hacer. que acá en el 1 y 2, el 1 y 2 de noviembre cerraron los panteones, ¿no? Y pues más bien la gente pues se hizo el Halloween. O sea, yo sentí que era como, ¿te acuerdas de esta Donnie Darko? De la película, que es un Ujú. compa que se viste de conejo que sucede en una época de Halloween. Pues medio así lo sentí, ¿sabes? O sea, se diezmó un poco la tradición del Día de Muertos, ¿no? Que sí, muchos pusieron la ofrenda, recordaron y así, pero pues más bien se explotó. Yo desde hace un año decía que ya nos habíamos convertido en Estados Unidos, desde el primer tiroteo escolar que tuvimos, ¿no? De repente dije, esto ya está raro, ya nos Público, convertimos en el Estados primer público, Unidos, ¿no? Que público. tenemos, porque no Bueno, sí, sabemos si hay más. sí, seguramente en 1920 había tiroteos en las escuelas, ¿no? Seguro. Contra zapatistas y así, ¿no? El primer tiroteo público y que empezaron a revisar las mochilas y de repente vi una nota por ahí que se me atravesó de estas épocas, de estas fechas en las que dice que un tipo en Halloween disfrazado fue y apuñaló a 7 personas, ¿no? Ah, sí vi que se encerraron a todos en lo que lo agarraban. Sí leí, sí leí. Sí, o Ajá. sea, y entonces de repente es raro, yo tengo esa sensación en la que pues, creo que hay que copiarle a los gringos cosas buenas que tienen también, porque tampoco es que sean miserables, ¿verdad? O sea, son seres humanos, pues, y no copiarles las cosas raras que tienen, ¿no? O sea, podemos, ya que de repente estamos en este punto de la mezcolanza entre que agarramos lo mejor de España y de México y lo hicimos así, pues ya si nos queremos parecer a los gringos, también hay que agarrarles lo chido que tienen, ¿no? Las cosas buenas que tienen y no las ideas de repente ahí cerradas y el xenofobismo y esas cosas raras que Menos en también país igual de migrantes, o sea, es una ridiculez que dos países como México y Estados Unidos sean tan xenófobos siendo países de migrantes. los países de migrantes, pero bueno, igual no son todos, ¿no? O sea, Sí, obvio, no es es que todos como, lo como, seamos. como lo que platicábamos igual de Nuevo Orden, ¿no? Luego dicen, es que todos los ricos son mamones, no, pues no, o sea, no, tampoco, o sea, como generalizar y tendenciar, no, todos los pobres son nacos, todos los morenos son rateros, todos los que le van a la América. No, espérate, creo que Todos ahí los sí ya greñudos son estamos en... marihuanos. Ah, no, eso sí también. Sí. No, todos los metaleros son satánicos, o sea, no, hay una gran diversidad de cosas allá afuera y de repente vivir de esas tendencias. Todo es blanco y negro está raro, hay que saber que hay mezclas, ¿no? Y tomar eso. Pero yo siento que ya yo tengo la sensación de que nos estamos convirtiendo en Estados Unidos. Ahora tengo medio la sensación de que México puede convertirse pronto en el primer mundo. En una de esas nos mandan el penacho de Moctezuma, amanecemos al otro día y ya tenemos el Producto Interno Bruto de Suiza, ¿no? No sé, pues el mundo cambia muy rápido. No sé, Vi a siento que Andrés para Manuel. llegar al primer mundo nos faltan como unos, ¿qué serán? 2, 3 generaciones de educación de veras y ya empezar a pensarlo, Pero ¿no? bueno, ya se están sentando las bases, ya tenemos un buen metrobús y así. Ya, ahí vamos, ¿no? Ya habrá que meternos al sistema educativo, al sistema de valores y a componer todo lo que está descompuesto en nuestra sociedad, pero creo que sí un poquito vamos ahí tratando de romper todos estos patrones familiares, estructurales, nacionalistas y demás, convirtiéndonos en cosas que sean más ad hoc al tiempo en el que estamos viviendo, pues vamos a trascender en la vida, vamos a trascender en el mundo y pues igual y ya a nuestros hijos, a sus hijos, yo no tengo, ¿no? Isaac tampoco, pero igual a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ya les toque tener una buena vida en este país, ¿no? Y que se sientan seguros y tengan todas las cosas que necesitan y requieren. Por ahora, pues hay que cuidarnos los unos a los otros. Pues Exactamente. síganos en redes, escuchen los otros programas que van a estar ahí en el streaming, esperen más noticias de contenido. El gato, les manda muchos saludos. Nosotros vamos a seguir muriendo para ver qué les traemos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en radiobonsai.net. Escuchen discusiones bizantinas el miércoles a las 9. Y si quieren, si todavía tienen tiempo, si están a gusto, si están en disposición, pues no se descuelguen de acá de Radio Bonsai, porque luego sigue aquí De Todo con Kaito, un programa que suena aquí de las 10 a las 11 de la noche. Y Especiales ¿quieres con Kaito. agregar otra cosa?
especiales de todo. Es que luego el Kaito también le cambia el nombre a su programa cada tercer día. De todo Se no va era, uno no era un también programa con- de Canal 11, de todo con María Royce. Puede ser. Que me manden el memo. Bueno, miren, escuchen a nuestro canal El Kaito, Sí, pues. sí, denle, denle. Después de esto viene El Kaito y escúchenlo, ¿no? Y también al set y también hay muchos programas en Radio Bonsai que les pueden gustar y que se Pau, pueden todos, toda la interesar. semana ahí, ya para la tarde noche hay programas toda la semana, entonces échenles una revisada a ver qué les parecen. Y si quieren estar aquí, tienen tiempo, pues pidan espacio porque también pueden tener su programa. Exacto. ¿Algo más que quieras agregar, carnal? Cuídense un chingo porque se vienen épocas difíciles seguramente, cuídense un chingo. Cuídense un chingo, cuiden a sus familias, cuiden a sus papás, cuiden a sus abuelitos. eh, y pues pásense la bomba. Esto fue todo por hoy en el podcast del Cof Cof, que es como el videoblog, pero platicado, amigos. Nos vemos en la cuarta vertical.